Ahora sí, muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar. Tenemos clase con el aula con el aula selección 1 de, de nuestro querido colegio APU. Así que vamos a trabajar el periodo formativo andino. Cuando hablamos del periodo formativo, muchachos y muchachas, hay que recordar primero lo que hemos visto en la clase anterior. En la clase anterior hablamos del llamado periodo precerámico, como lo termina llamando John Rowe, porque consideraba de que es a partir de la producción de cerámica que podemos terminar hablando del desarrollo de una alta cultura o civilización de una región. Entonces, si no había cerámica, simplemente John Rowe los termina calificando a todos como el periodo precerámico. Y esa es la forma en la que él la denomina. Recuerden que Lumbreras, que es el otro autor que terminamos tomando, termina diciendo, bueno, sí, no hay cerámica, pero hay una forma de organización económica y social del pueblo para poder conseguir sus recursos. De esa manera, tomen en cuenta ustedes que en el periodo lítico, que es la primera etapa que él va a terminar definiendo, los grupos humanos van a estar organizados en bandas y estas bandas son nómadas y depredadoras para poder conseguir sus alimentos, cosa que va a ir variando durante el periodo arcaico. En la primera etapa, en el arcaico inferior, no se olviden, recuerden que se inicia el Holoceno, hay un cambio en el clima, las temperaturas aumentan, la población va a terminar viviendo en viviendas temporales al aire libre llamadas aldeas y se van a terminar teniendo bandas semisedentarias. Vive más tiempo en un territorio, aunque no para siempre, y se inicia la producción de alimentos de manera básica a través de la domesticación de plantas llamada horticultura y de animales llamada pastoreo. En la época del arcaico superior se produce lo que es semejante a la revolución neolítica en la historia universal. Gracias a la experiencia acumulada se va a terminar teniendo grandes espacios de cultivo a través de la agricultura, aunque todavía sin tecnología agrícola, y se va a terminar teniendo además de eso la crianza de un gran número de animales. Los grupos humanos ahora van a terminar siendo clanes o conjuntos de bandas o de familias sedentarias, ya conocidas en el mundo andino con el nombre de Ayllus. Y esos fueron los pasos que se fueron generando. Además, recuerden que en el arquetipo superior ya se puede hablar de una religión organizada por la presencia de templos, como los que se encuentran en Caral, en la zona de Supe, que es una que termina siendo un estado religioso, ya que termina siendo una ciudad sagrada, porque pobladores de diferentes territorios llegaban a hacer ceremonias, a compartir productos y a realizar ofrendas momentáneamente en esta región. Pero también tenemos, por ejemplo, el caso de Cotox, con los templos como el de las Manos Cruzadas o Huaricoto y un montón de pueblos que destacan en esa época. Ahora. Tras ello, y no está precisamente en el avance, pero te lo voy a explicar, tras ello se va a terminar generando un debate intelectual. El primer arqueólogo que termina llegando al Perú a terminar trabajando se llama Max Uhle, es un alemán. Y cuando Max Uhle llega al territorio peruano, ya él va a terminar llegando con una propuesta ya, del desarrollo civilizatorio en el Perú. Según él, la cultura no nace en el Perú, ya sea la civilización, el desarrollo de la civilización no nace en el Perú, sino que llega hacia el territorio peruano. Por eso él habla de una teoría inmigracionista. Según él, los mayas de Centroamérica llegaron con embarcaciones por el Océano Pacífico y terminaron fundando dos pueblos, el Proto-Nazca en la zona del sur en la costa de Ica y el Proto-Chimú en la zona de la costa norte. Según él, Proto-Nazca, Proto-Chimú y los mayas venían, por ejemplo, teniendo el mismo tipo de arquitectura, ¿ya? Pirámides escalonadas como las que se venía teniendo en los mayas, y por otro lado que el Muchic y el pueblo maya venían teniendo semejanzas lingüísticas. Por eso, según él, es que se tenía una procedencia centroamericana. Según también el propio Maxule, esta cultura que se forjó en la costa producto de la presencia extranjera, se fue movilizando de la costa hacia las alturas de la sierra, ¿ya? La teoría inmigracionista. Tiempo después, Julio César Tello, no se olvide, arqueólogo que había estudiado medicina en el Perú, arqueología en Harvard y antropología en la Universidad de Berlín, llega acá al Perú y va a terminar haciendo la excavación de un centro arqueológico que es Chavín de Huántar. Y lo que va a terminar planteándote es lo siguiente. Si en realidad estamos buscando a la madre de las culturas, pues la madre de la cultura peruana termina siendo Chavín, porque Chavín es más antigua que Proto-Nazca o Paracas o que Proto-Chimú o Mochica. Entonces, si alguien le ha dado vida a otro, es Chavín, de Chavín la cultura matriz o la cultura madre que le dio vida a las demás, ¿ya? Según el propio Tello, recuerden que él mencionaba que la cultura Chavín en realidad no tenía un origen andino en Ancash, sino que tenía un origen amazónico. Esa ha sido pregunta de examen de admisión,
los dioses de la cultura chavín terminaban siendo una mezcla entre serpiente costeña, cóndor andino y jaguar de la selva. Entonces, esta mezcla terminó fusionándose con el cóndor, disculpa, según Tello, me estoy confundiendo, según Tello, la imagen de la serpiente, del cocodrilo y del jaguar eran figuras selváticas que se mezclan con el cóndor andino, y de esta manera que nacen las principales divinidades o figuras religiosas de la cultura chavín. Según él, pobladores de la selva llevaron sus tótems o animales sagrados y los mezclan con el tótem andino del cóndor y forman sus imágenes sagradas. Pero lo que hay que tomar en consideración es que ninguna de estas dos propuestas en realidad termina siendo real. Lo que en el paso del tiempo se ha logrado demostrar es que antes que Chavín termine convirtiéndose en el pueblo más poderoso de lo que hoy llamamos Perú, hubieron varias otras culturas previas, ¿ya? Que en su época Tello no conocía y por lo tanto no podía hablar de ellas. Estamos hablando de Kunturhuasi, Pacopampa, Garagay, estamos hablando de Negritos, Cupis, Niques, Sechín y varios otros pueblos que él no conocía. ¿Ya? Entonces, lo que en la actualidad se conoce es que Chavín no es la cultura que le dio vida a las demás. Chavín es una síntesis. Chavín termina siendo una mezcla, una fusión de los logros culturales y artísticos de diferentes pueblos, que fueron concentrados, mezclados, fusionados por Chavín y que luego van a terminar siendo difundidos como una moda artística y cultural de este pueblo que era el más poderoso en la región del territorio andino. Precisamente por eso, se menciona este término. En la época en la que Chavín se desarrolla, termina siendo el llamado periodo formativo, denominado así por parte de Luis Guillermo Lumbreras. Y precisamente a este periodo formativo se le subdivide en 3 etapas, y eso es lo que vamos a ver ahora. El periodo formativo va a terminar desarrollándose entre el año 2000 hasta el año 200 a.C. Tiene 1800 años de desarrollo y tiene 3 etapas. Primero tenemos al formativo inferior, donde están las culturas pre-Chavín, si lo queremos terminar llamando así. Aquí están pequeñas culturas locales, ¿ya? Como Sechín, Kunturhuasi, Cupisnique, Garagay, El Paraíso, Negritos y demás, ¿ya? Luego de eso viene la época del formativo medio, donde la cultura más importante termina siendo la cultura Chavín, ¿ya? La cultura Chavín, que va a desarrollarse entre el año 1200 al 700, en su época de mayor apogeo antes de Cristo, y luego viene la época de la decadencia de la cultura Chavín, que es la etapa del llamado formativo superior. Insisto, si consideramos que Chavín termina siendo la cultura más importante e influyente de este periodo, existe un periodo previo al dominio de Chavín donde existían varias culturas pequeñas y locales, con dioses locales y gobernantes locales. Luego viene la época de Chavín, donde Chavín se convierte en la sociedad más influyente del territorio andino, en costa, sierra y selva, y luego viene su época de decadencia, cuando la influencia política de Chavín decrece, porque aparecen gobiernos locales autónomos nuevamente. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo poco a poco en la clase. A ese periodo se le llama el formativo superior. De manera general, a pesar de estas 3 etapas, hay una característica común. En todo este periodo, el tipo de gobierno que se desarrolla en los diferentes pueblos es un gobierno de carácter teocrático, ¿ya? Para quienes no recuerdan el término. Recuerden que la palabra teo significa Dios. Y la palabra crático viene de la palabra kratos, que significa poder. Teocracia o teocrático significa el poder de Dios. ¿Por qué se le llama así? Porque los pueblos en aquella época consideraban que eran los dioses quienes han terminado creando todo cuanto existe. ¿Ya? Los dioses han creado el sol, la luna, o ellos mismos son los dioses, la tierra, los alimentos, la vida, la salud. Pero también son los dioses quienes establecen las leyes que debemos cumplir, los impuestos que debemos pagar, las sanciones que debemos terminar asimilando cuando nos la aplican y demás, porque Dios lo establece todo. Pero como Dios no llega directamente a conversar con todos y cada uno de nosotros, Dios escoge intermediarios, y esos intermediarios terminan siendo los llamados sacerdotes.
En una teocracia, no se olviden, gobiernan los sacerdotes justificando su poder, ¿ya?, en su intermediación divina, en su intermediación frente a los dioses. Entonces, no se olviden ustedes, ¿ah?, que es un estado teocrático, es donde los sacerdotes gobiernan y justifican su poder en las divinidades. No te olvides tú, ¿ya? No te olvides tú. Ahora, me están poniendo algo por acá en el chat, vamos a responderlo. Claro, significa el poder de Dios, ya el poder de Dios. Pero ya te dije por qué, ¿ah? Porque la gente acepta, ya acepta, de que los dioses son los que establecen leyes, impuestos, castigos, vida, salud y demás, ¿ya? Y demás. Ahora, para poder obtener la gracia, el apoyo o el perdón de Dios, necesito a alguien que termine contactándose con él, y ese alguien son los sacerdotes. Por eso que la gente los reconoce como sus gobernantes, porque son los intermediarios ante los dioses. Por eso, no hay militares, no estoy diciendo que no lo haya. Lo que estoy diciendo es que los militares no toman las decisiones del gobierno. La decisión del gobierno la toman los sacerdotes en un estado teocrático. Entonces, vamos a este punto. Ya vamos a este punto. A ver, no los quieren aceptar, no sé qué. A ver. Formativo inferior, ¿ya? El primer periodo es el formativo inferior. El formativo inferior, tú lo viste acá, se desarrolla entre el año 2000 a.C. hasta el 1200 a.C. aproximadamente, ¿ya? Aproximadamente. ¿Qué sucede en la época del formativo inferior? Precisamente es en la época del formativo inferior en donde nacen las altas culturas o civilizaciones dentro del territorio peruano, ¿ya? Mira tú, ya mira tú. Para el viejo mundo, llámese para Europa, África, Asia, ¿ya?, para civilizaciones como Egipto, China, India, etcétera, ¿ya?, se terminan poniendo requisitos para que un pueblo sea llamado civilización. Para que un pueblo sea llamado civilización necesita ¿qué cosa? Necesita una revolución urbana, múltiples ciudades con características administrativas en una determinada región. Se necesita que haya Estado, un sistema de gobierno, y se necesita, además de eso, que haya escritura. Para otras partes del mundo, como nuestra, ya como la nuestra, lo que se tiene como requisito para que haya precisamente civilización es que haya dos cosas: que haya Estado, ya, y que exista, ya, que exista un amplio desarrollo artesanal, ya, artesanal. Cuando hablamos de las artesanías, profe, ¿a qué te refieres? A las que están acá en este cuadrito, ¿ya? Las artesanías terminan siendo el desarrollo de la cerámica, es decir, la producción de huacos, la orfebrería, es decir, la producción de joyas, los frisos, es decir, las esculturas en los murales, ¿ya?, el conocimiento en la astronomía, es decir, el conocimiento de los sacerdotes, en la textilería y varias otras cosas más. Te repite, civilización o alta cultura en esta época, lo que requerimos, ya lo que requerimos es el desarrollo de Estado, sistema de gobierno, y además de eso que haya un desarrollo artesanal. Un ratito. Jesús, ¿estás por acá? Sí, profe, dígame. Sí, te escucho, profe. Que lo que pasa es que hay un alumno que es Rafael, A ver. Rafael Vázquez María, está queriendo ingresar hace rato. Ya, profe, voy a pedirle el hospedador y me voy a fijar, profe. Ah, ya, ya. ¿Te pasa el hospedador? Ya, chévere, chévere. Sigamos entonces. Ya, sigamos entonces. Cuando hablamos de las altas culturas o civilizaciones, no se olviden ustedes, ya no se olviden ustedes, que para esto, insisto, se necesita tener Estado y se necesita tener desarrollo artesanal. Y eso es lo que le estoy poniendo ahí en la diapositiva. ¿Qué significa desarrollo artesanal? La producción de cerámica, que era el caso que John Rowe terminaba definiendo que se tiene que tener para poder hablar de una civilización, una alta cultura. Cerámica, escultura, orfebrería, tejidos, etc. ¿Ya? No se olviden ustedes de eso, muchachos. Ahora dice, profe, buen día. Esta imagen del medio, ¿qué es? ¿Una escultura? Sí, es una escultura mural, ¿ya? Es una escultura en alto relieve que termina sobresaliendo las paredes. Pero ya voy a llegar a él, ¿ya? No te preocupes, vamos parte por parte, ¿ya? Ya, perfecto. Vamos a llegar a él cuando hablemos de Baragay. Entonces, para poder hablar precisamente del desarrollo de las artesanías, yo siempre menciono que hay que tomar en cuenta que hay elementos previos para ese proceso. Mira tú, ya mira tú. En la época anterior, ya, en la época del arcaico, por ejemplo, profesor, ¿por qué no había artesanías? O sea, ¿por qué la gente no producía huacos? ¿Por qué la gente no venía teniendo murales en todas partes o tejidos en gran cantidad? ¿Por qué no se hacía eso? Lo que pasa, ya, lo que pasa es que para que se produzca una gran cantidad de cerámica, tiene que haber personas que se dediquen exclusivamente a hacer esa tarea. Solamente van a terminar haciendo huacos. Pero tú te darás cuenta de que un huaco o una cerámica, yo, si la produzco, no me la voy a terminar comiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a
terminar sucediendo. Ya está sucediendo. Para que una persona se dedique exclusivamente a terminar produciendo cerámicos o huacos, ya cerámicos o huacos, yo necesito terminar ganando recursos, obteniendo alimentos de este trabajo. Entonces, ¿qué es una cerámica? Una cerámica puede ser un recipiente, puede ser una vasija, por ejemplo, donde entren 3 litros de agua o 3 litros de chicha de jora, o terminen entrando gran cantidad de semillas o frutas. Entonces, yo puedo terminar haciendo esto ya para mi uso personal, pero si yo quiero terminar viviendo solamente de esta actividad, necesito que otra persona me lo compre. Pero como en ese periodo no hay moneda, ya entonces todo es trueque, intercambio. Yo necesito darle a alguien este producto y que ese alguien a cambio me termine dando. Pero para que alimentos me dé, a él le tienen que sobrar los alimentos. Y es ahí donde comenzamos por una cuestión básica. La única manera de que se desarrolle un proceso civilizatorio o un gran desarrollo cultural es que primero debe existir una base económica, ya económica que sustente ese proceso. Precisamente en la época del formativo inferior, y por eso te lo pongo en negrita y subrayado, se va a terminar generando algo llamado con el nombre de la agricultura intensiva. Ya intensiva. Profe, en el arcaico superior tú me dijiste que había agricultura. Sí, pero se llamaba agricultura extensiva o de secano. Espero recuerdes. ¿Cómo era una agricultura de secano? ¿Ya? Por acá pasa el río. Ya vamos a poner acá con el lapicito. Por acá pasa el río. Ya, por acá pasa el río. Recuerden que las laderas del río se les va a conocer con el nombre de valle. ¿Ya? Valle. Y recuerden que ese territorio termina siendo un territorio fértil para el desarrollo de la agricultura. ¿Qué pasa? Cuando las aguas del río aumentan su caudal, ya su cantidad de agua se desbordan e inundan toda la zona del valle, que por el agua y los minerales ahora termina siendo cultivable y se puede terminar produciendo alimentos en ese lugar. ¿Ya? Entonces, cuando el valle se inunda, no puedo cosechar alimentos. Cuando el valle se seca, es donde voy a poder sacar comida. Esa termina siendo la agricultura de secano. Pero ahora viene otra cosa, ahora viene otra cosa. Aquí está el río, de aquí está el río y este es el valle. Si yo quiero cultivar, cultivo en esa región. Pero si yo quiero aumentar mi producción de alimentos, yo debo terminar cultivando fuera del valle. Debería cultivar aquí. Y para poder cultivar en este lugar, ¿qué voy a tener o qué voy a requerir? Que el agua de este río termine llegando por acá. ¿Y cómo va a terminar llegando? Haciéndole un caminito. Le voy a abrir bracitos al río. Y esos caminitos se les va a conocer con el nombre de canales de regadío o canales de irrigación. De esa manera, con esta nueva tecnología agrícola, yo voy a ampliar mis campos de producción de alimentos. Es decir, si antes una familia necesitaba 30 raciones de alimentos para vivir, pues en ese momento producían 30 gracias a la agricultura de secano. Pero con los canales de regadío ya no producen 30, producen 50. Si yo necesito 30 y tengo 50, me sobran 20. Eso que me sobra tiene nombre, se le conoce con el nombre de excedentes de producción. Y este excedente, este exceso, esta cantidad de más de productos que tengo, lo voy a poder intercambiar. Si quieres, comes más. Si antes necesitabas 30, pues ahora comerás 40, ¿ya? Y te van a sobrar 10. Con esos 10 que tengo, yo lo voy a poder intercambiar por otros productos. Ahora, hay gente que se dedica a cultivar la tierra, la agricultura. Hay gente que se dedica a criar animales. Pero hay gente que seguramente está cultivando la tierra y dice, me aburre cultivar la tierra, yo no quiero hacer esto. He encontrado un tipo de tierra llamada arcilla, a la cual le echo agua y la puedo terminar moldeando. Y si la termino poniendo en el fuego, se hace más durita. Con esto yo tengo mis recipientes para poder guardar mis frutos, mis alimentos. Pero me gustaría hacer solamente cerámica, me vacila. No me gusta cultivar, me vacila hacer cerámicas. Pero, ¿cómo podría yo ya vivir de eso? Insisto, acá yo voy a terminar encontrando algo. Las demás familias tienen excedentes, les sobran productos. ¿Dónde los guardan? Pues no saben qué hacer. Yo sí, porque tengo mis recipientes. Yo podría venderle recipientes y a cambio que me terminen pagando con alimentos. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a comenzar a hacer. Veo una demanda. ¿Ya? Hay gente que necesita algo para poder guardar sus productos. Yo voy a generar la oferta. ¿Ya? Yo voy a terminar haciendo recipientes y me voy donde una familia X. Y le digo, mira, te voy a vender este recipiente donde tú puedes guardar semillas, agua, chichejora, alimentos, frutos y demás. Lo que tú quieras, ya lo que tú quieras. Pero como esto implica a mí un trabajo, yo quiero que me pagues. Y te voy dando este recipiente a cambio que tú me des 3 raciones de alimentos. ¿Ya? Bueno, la otra familia se va a poner a evaluar. ¿Me sirve? ¿Me es útil? Sí me es útil. Ya, sí me es útil. A mí me sobran 10 raciones de alimentos y él me está pidiendo 3. Si le entrego, me siguen sobrando 7. No me voy a morir de hambre. Entonces, por lo tanto, lo entrego. Ya le entrego. Entonces,
Para que personas como esta se terminen dedicando solamente a hacer cerámica, ¿ya? Tienen que haber otras personas que tengan, entre comillas, exceso de alimentos o dinero para que me paguen por ese producto que yo le vengo entregando. Utiliza tu lógica. Supongamos que tú ya no tienes la edad que tienes, tú ya tienes 20 años, ya 20 años, y estás trabajando, ya estás trabajando. Y supongamos que estás trabajando y te están pagando sueldo mínimo y estás viviendo solo, ¿ya? O solo, estás viviendo solo o solo. Tú pagas un alquiler de un cuarto y te terminan cobrando, vamos a poner, 350 soles, ya terminas, no sé, terminas necesitando dinero para el transporte, terminas gastando eh, 300 soles o 250 soles mensuales, van 600. En tus alimentos te terminas gastando 300 soles mensuales y van 900. Tu sueldo es mínimo y ganas 950. Tienes que pagar servicios y te pagan 50 soles. O sea, tú vas a terminar teniendo tu plata al mes para sobrevivir, ya para sobrevivir. Pregunta, ¿te podrías ir de fiesta el fin de semana? ¿Te podrías ir al cine una vez por semana? ¿Te podrías ir de paseíto, por ejemplo, un viaje a Huaraz, a Ancash, a Cusco, cuando se te dé la gana? ¿Podrías hacerlo? No, porque no tienes plata, ¿ya? Ahora, ¿cuándo es que vas a poder hacerlo? Cuando ya no ganes 950, ahora pasas a ganar 1500. Ah, entonces me sobran 500 soles. Puedo gastar un poco más, ¿ya? Puedo irme de paseo, puedo comprarme unas zapatillas. Cuando tú tienes un exceso de recursos, entonces puedes terminar pensando en gastarlo. Es lo mismo que va a pasar acá, ¿ya? La gente tiene exceso de alimentos, necesitan dónde guardarlos. Alguien se da cuenta de eso y se les ofrece, se les da el servicio, se les da el bien, el producto, y ellos van a terminar pagando con alimentos. Pero vuelvo a insistir, no se podría hacer eso si es que no tienes agricultura intensiva y excedentes. Gracias a ello es que vas a terminar teniendo personas que se dedican exclusivamente al desarrollo artesanal porque sé que de eso voy a poder vivir, ¿ya? Porque sé que de eso voy a poder vivir. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Eso es lo que encontramos en el formativo inferior. La otra característica del formativo inferior es que en este periodo encontramos pequeños estados teocráticos locales y autónomos. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Que los pueblos de esta época no terminan teniendo grandes dimensiones, ¿ya? Son pueblos pequeños, ubicados en pequeñas provincias, ¿ya? Pequeños nada más, pero vienen teniendo su propio gobernante, que es un sacerdote, y sus propios dios o dioses que terminan dando al sacerdote el conocimiento para que ya dirija este pueblo. ¿Cuáles son los pueblos que destacan en la época? Son todos los que te estoy poniendo por acá, ya en el medio de este cuadro, ya en el medio de este cuadro. Ya, los que están en el medio de este cuadro. Ahora, este cuadrito para poder diferenciar algunas características, ¿ya? Los primeros tres pueblos que le estoy poniendo son aquellos que van a destacar en el área artesanal de la producción de cerámica. Esos tres son los productores de cerámica más antiguos, ya más antiguos, en el territorio peruano. El pueblo de las Aldas es el que va a terminar teniendo la cerámica más antigua de la costa del Perú, ¿ya? Cotox en su país de Guairajirca. ¿Recuerdan? Les dije esto la vez pasada. Cotox tiene tres etapas. Está el Cotox así, a secas, de la época del arcaico inferior. Cotox mito, el de la época de las manos cruzadas, ya, del arcaico superior. Y Cotox Guairajirca, de la época del formativo inferior, que es donde se encuentra la producción de cerámica más antigua de la sierra. Y luego está Tutiscanyo, que es el que termina siendo el que tiene la cerámica más antigua de la zona de la selva peruana, ¿ya? Los tres, en nuestras tres regiones se va trabajando personas que ubican exclusivamente la producción cerámica por la base agrícola que han logrado generar. Por otro lado, están los pueblos que destacan en la producción de orfebrería o la producción de joyas. ¿Quiénes destacan en la producción de joyas? Dos principalmente, Cunturhuasi y Pacopampa, los dos ubicados en Cajamarca. Precisamente, esto que está acá, le pertenece al pueblo de Cunturhuasi. Esto que está acá termina siendo una corona. Está hecha de cobre y oro. Ya está hecha de cobre y oro. Unas figuras de rostros precisamente sobre las imágenes o de adorno precisamente en esta imagen de corona que va a terminar teniendo los líderes de este pueblo. Por otro lado están los frisos. ¿Qué cosas son los frisos? Los frisos terminan siendo las esculturas que sobresalen de las paredes. Y entre estas destacan dos. Uno termina siendo Garagay, ubicado en Lima, en San Martín de Porres, para ser exacto. En las paredes de este templo de Garagay en Lima se van a terminar encontrando algunas esculturas interesantes como esta que está acá, ya la de Garagay. Ella termina siendo la imagen, y mira tú, de un ser con características felínicas.
Profesor, felínica, ¿por qué? Porque viene teniendo colmillos como el de un felino, ¿ya? Tiene sus ojos agrandados, pero además de eso viene teniendo esto de acá, ¿ya? Tiene como una suerte de lengua larga, ya de lengua larga. Otros autores terminan diciendo que es como una suerte de baba. Pero la propuesta más aceptada es otra cosa, ya es otra cosa. Ustedes han visto alguna vez, unas tiras cómicas como las que terminan poniendo, por ejemplo, en los periódicos. Siempre cuando uno de los personajes va a hablar, le sale como una suerte de nubecita, ya acá, ya en donde sale lo que él quiere mencionar. Algunos autores mencionan que esta suerte de lengua que termina saliendo termina siendo una representación de la palabra, ¿ya? Este es un Dios creador, de un Dios creador. Es decir, es aquel que convierte el verbo en sustantivo, ¿ya? La palabra en acción. Es como dice la Biblia, por ejemplo, y Dios dijo que se haga la luz, y la luz se hizo. Su palabra se transformó en realidad. Al parecer, esta es la misma imagen que terminan poniendo el pueblo de Garagay, ya a través de esta imagen. Yo te voy a explicar por qué tiene características felínicas, pero tomen en cuenta que aparecen estas esculturas en las paredes o frisos en Garagay, pero no es el único pueblo. El otro interesante y que ha sido pregunta de examen de admisión, que pertenece al pueblo de Sechín. Sechín es muy especial. Este es el que aparece en Sechín. En Sechín lo que tú vas a terminar encontrando es un templo llamado con el nombre del templo de Sechín o Caballo Muerto, ¿ya? Y en las paredes del templo, que son hechas de piedra, ya que son hechas de piedra, se va a terminar encontrando una escultura lítica incisa, ¿ya? Se llama escultura porque van a terminar tallando, trabajando la piedra. Se llama lítica, ¿ya? Porque lo van a hacer sobre piedra. Y se llama incisa, ¿por qué? Esta es la técnica de la incisión, la que estás viendo acá con Sechín, ¿ya? La que estás viendo acá con Sechín. Este es un bloque o es una roca, es un bloque de piedra, y acá lo que han hecho es raspar la superficie para poder dejar grabada esta imagen, de esta imagen. A esta imagen que está acá se le conoce con el nombre de El Guerrero, así se le llama, El Guerrero, porque este personaje, mira tú, viene teniendo en su mano como una suerte de porra, ¿ya? Como una suerte de porra que está acá, ¿ya? Y además de eso viene teniendo en su cabeza una suerte de gorra, ¿ya? Una suerte de gorra o casco, o casco. Por eso es que lo terminan denominando como el guerrero, además precisamente de la forma de su ojo y la forma de sus dientes, que es como que está así amenazante, ¿ya? Amenazante. Se le conoce como el guerrero. Ahora, yo discrepo un poco, ¿ya? Yo discrepo un poco, porque algunos autores también dicen otra cosa. No es un guerrero, ese es un sacerdote, ¿ya? Y te voy a explicar por qué. Primero porque el concepto general nos dice que en esta época hay sacerdotes gobernando, que son la teocracia, pero por otro lado, es que la arqueología tiene otras formas de poder definir esto. Si esta persona es la que termina, o este personaje es el que aparece en la parte central de la puerta de entrada del templo de la cultura Sechín, porque es un personaje muy poderoso. Y si es un guerrero, pues no puede haber un guerrero en todo el pueblo, ¿verdad? Debería haber un ejército, un batallón por lo menos, 10, 100 personas dedicándose precisamente a la vida militar, peleando contra otros pueblos por recursos y demás. Cuando se han hecho excavaciones arqueológicas en la zona de Sechín, se han terminado encontrando personajes que vienen teniendo este tipo de vestimentas, palos largos y gorros en la cabeza. Pero se han encontrado 8 personas, nada más con esta característica. Entonces, tener un ejército de 8 es un poco difícil que haya terminado siendo así. Es más probable que esto no termine siendo un casco, sino termine siendo una mitra. Es decir, la mitra terminan siendo estas, no sé si has visto, que los sacerdotes venían teniendo una gorrita que tenía así en puntita como si fuera la forma de un pescado, ¿ya? Y esto vendría a ser un báculo, más que un mazo o una porra para pelear, podría ser un báculo y podría ser la figura de un sacerdote, porque los gobernantes son principalmente ese tipo. Pero insisto, se le conoce con el nombre del guerrero y por lo tanto hay que reconocerlo así porque venía en pregunta de examen de admisión. Pero insisto, hay personas que se están dedicando a hacer este tipo de trabajos, porque esto no es un trabajo nada simple, ¿eh? Estar tallando la piedra para poder dejar una imagen bien grabada es un trabajo especializado y esto lo están haciendo personas específicamente en el pueblo de Sechín. Ahora, en la pared de Sechín no solamente aparece este, aparecen otros casos y imágenes de brazos. Brazo por un lado, pierna por un lado, hígado por un lado, cabeza por un lado, pies por un lado, así. Profesor, ¿qué es eso? Lo que pasa es que es una imagen de un cuerpo descuartizado, ¿ya? Descuartizado, o sea, repartido en diversas partes. Ahora, ¿por qué? Dos versiones. Este es un guerrero, pues, han matado pobladores y los han terminado descuartizando así para que muestren su violencia y su fiereza.
Puede ser, ¿ya? La otra opción que dice es que lo que acá se está haciendo es una suerte de sacrificio. Sacrificios a los dioses y por eso vendría a ser este un sacerdote. Interpretaciones diversas, pero lo que nos interesa es que hay personas que están dedicando este tipo de trabajos especializados. A hacer cerámica, a hacer joyas, a hacer murales, a hacer esculturas, etcétera, etcétera. Por otro lado encontramos el caso del Chanquillo. El Chanquillo está ubicado en la zona de las alturas de Ancash y lo que se ha terminado encontrando es un calendario. Pero es un calendario con diciembre, enero, febrero, marzo, abril. No me refiero a meses. Lo que se va a terminar encontrando es una gran mesa de piedra, ¿ya? Que viene teniendo en la parte inferior un montón de pequeños huequitos, ¿ya? Huequitos. Y en la parte superior un hueco más grande, ¿ya? Profesor, ¿y eso qué cosa es? Era la forma de poder ver la medición del tiempo del movimiento del Sol. Tú llenabas de agua todo esto y podías ver cómo es que el Sol se va moviendo de un día a otro y con eso podías contabilizar el tiempo. Y con eso se hace un calendario para poder saber cuándo es época de lluvia, cuándo es época de cultivo, cuándo es época de cosecha. Todo esto se venía manejando en base a esta calendarización del tiempo. Y lo termina teniendo el Chanquillo. Es considerado el calendario más antiguo de América, ¿ya? El Chanquillo, precisamente en el Perú, del formativo inferior, ¿ya? No se olviden. Ahora, repito, todos estos pueblos vienen teniendo sus diferentes dioses y sus respectivos gobernantes. ¿Qué hacen qué cosa? Ellos son los que hacen la predicción con respecto al tiempo, con respecto al, por ejemplo, el tema del calendario cuando viene la lluvia. Ellos son los que hacen las predicciones con respecto a dónde se hace un mejor canal de regadío para obtener más espacios agrícolas. Cada uno de estos sacerdotes son astrónomos, porque están mirando el cielo, y son ingenieros para poder aplicar sus datos en la producción de cultivos. Pero de todos estos hay un pueblo que va a destacar y no está en este cuadro. Ese pueblo se llama Huántar, ¿ya? Se llama Huántar. Y de Huántar nace alguien llamado con el nombre de Chavín de Huántar, ¿ya? Chavín de Huántar. Entonces, comencemos a trabajar con eso. ¿Por qué Huántar destaca sobre todos los demás? Te explico, ya te explico. Huántar, ubicado en la zona del callejón de Conchucos en Ancash, ¿ya? En Ancash, ¿qué es lo que va a terminar haciendo? Sus astrónomos terminan siendo muy buenos, ya muy buenos con respecto a la predicción del tiempo del clima, para saber cuándo va a llover, por ejemplo. Pero además de esto, sus astrónomos son muy buenos ingenieros, ¿ya? Son muy buenos ampliando, ¿ya? Ampliando los ríos a través de los canales para terminar teniendo una gran producción agrícola. ¿Eso qué permitió? Que Huántar tenga una gran producción de alimentos. Pero como Huántar lo tiene, hay otros pueblos que no lo tienen tanto. Estos pueblos que están en sus alrededores van a terminar preguntándose cómo hace Huántar para tener tanta producción. Ante la pregunta, voy a intentar responderlo. Los pobladores, campesinos de este lugar van a decir, voy a ir a Huántar a ver qué información me ofrecen. Este poblador de un pueblo 1 que se va a Huántar, ya, se encuentra con un campesino de esta localidad y le dicen, ¿cómo hacen ustedes para tener tanta producción? El campesino dirá, mira, yo cultivo mis tierras y termino pagando mi ofrenda al Dios. Y ese Dios nos ayuda a tener todo lo que tenemos en este momento. Entonces, este sacerdote, este campesino del pueblo Ulo le dirá, ¿y cómo puedo hacer para que tu Dios me ayude? Y la respuesta del campesino Huántar será, no sé. Yo pago mis ofrendas, ya, y el sacerdote es el que conversa con el Dios. ¿Quieres que alguien te ayude? Conversa con el sacerdote. Entonces, este campesino irá donde el sacerdote del pueblo Huántar y le diré, ¿podría ser posible que tu Dios, así como los ayuda a ustedes a tener una alta producción, me ayude a mí también? El sacerdote va a decir, bueno, no sé si mi Dios te quiere ayudar. Pues, oye, ¿por qué el sacerdote se pone así de espeso? ¿Por qué no los ayuda nada más? Lo que pasa es que tienes que tomar en cuenta que el sacerdote, insisto, ¿qué cosa es? Él dice ser un intermediario del Dios, ¿ya? Pero en realidad el sacerdote es un astrónomo. Él conoce el movimiento de las estrellas y puede hacer predicciones con respecto al tiempo. Él sabe el tipo de nubes que pasan por su territorio y ya sabe identificar cuándo es que éstas van a terminar generando lluvia o no. Pero además es un ingeniero, es un ingeniero agrónomo, entre comillas, para poder saber aplicar en su suelo, en su territorio, el uso de los canales de regadío. Yo sé cómo aplicar mis conocimientos en mi territorio. Yo no sé si mis conocimientos se van a poder aplicar en el territorio de ese pueblo. Entonces, si yo termino lanzando la información y no da resultados, ¿qué va a pasar? Este pueblo uno va a terminar diciendo, ese Dios de lo aguanta, pura boca, ¿ya? No nos ha ayudado para nada y va a terminar generando una mala fama, cosa que no se busca, porque al contrario se busca que los dioses tengan un gran prestigio, ¿ya?
¿Qué va a terminar pasando entonces? El sacerdote de Huántar le va a decir, mira, yo no sé si mi Dios te quiere ayudar, pero entonces voy a ir contigo a tu pueblo, ya a ver qué es lo que pasa, luego conversar con mi Dios a ver si te quiere ayudar o no. Pero solamente te pongo una condición. Si mi Dios te quiere ayudar, ya, si mi Dios te quisiera ayudar, tú te vas a tener que comprometer a pagarle impuestos permanentemente a mi Dios. No una vez cuando te ayude, siempre, ya, siempre. Porque a partir de ahora tendrás a mi Dios como tu Dios principal. Y segundo, mi Dios puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo. Así que por lo tanto no te metas en problemas con él. Bueno, el sacerdote Huántar va a este pueblo y encuentra una realidad diferente. ¿Qué encuentra él, por ejemplo? De ahí encuentro que el río pasa a 300 metros y la gente cultiva acá. ¿Por qué terminan cultivando tan lejos y no hay un canal de regadío? Entonces yo diría, estos patas son tontos, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Le va a preguntar, oye, campesino, ¿por qué cultivas acá? Ah, no, lo que pasa es que ese río ahorita no tiene agua, pero cuando viene la época de lluvia, uff, ya, imagínate, termina siendo el río más caudaloso y termina inundando todo este territorio, por eso cultivamos tan lejos. Ah, ya, me va a decir el sacerdote, aguanta, por eso era, ya ves, su realidad geográfica es diferente a la mía, entonces no puedo aplicar mis conocimientos así nomás. Puedo terminar sabiendo qué hacer, pero su realidad es diferente. Entonces, comienza a pedir información, comienza a terminar observando y dice, sí se puede hacer algo, se puede, se puede. Entonces me dice, mira, voy a ver si mi Dios quiere hablar conmigo. Es más que, Dios, disculpa, Dios me está hablando. Entonces, profesor, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Estoy en trance, ¿ya? Acabo de entrar en trance, acabo de entrar al mundo de los dioses, ¿ya? Acabo de trasladarme hacia el plano espiritual para supuestamente conversar, ¿ya? Para supuestamente conversar con la divinidad, ¿ya? Con la divinidad. Pues en ese momento digo, ya. Dios, ya te entendí. Ya. Oye, mi Dios dice que sí te va a ayudar, ya que sí te va a ayudar, que te va a terminar, me acaba de dar los conocimientos que tú necesitas, pero no te olvides, tú tienes que pagar tus impuestos permanentemente, si no, mi Dios te va a terminar castigando. Entonces, ya, esta gente termina acordando aceptar la condición. Que el sacerdote aguanta, le dice, miren ustedes, a ver, trae a tu gente, vamos a terminar construyendo un canal de regadío. Construir un canal no solamente es abrir un camino, ¿ya? No es abrir una zanja nada más, sino que lo que necesitas es algo importante que te enseñan a ti en física, que se llama establecer una pendiente. ¿Qué es una pendiente? Una pendiente termina siendo un nivel de inclinación. Porque ese nivel de inclinación va a terminar dependiendo hasta dónde termina llegando el agua. Si la inclinación es demasiado grande, el agua va a llegar a lugares muy lejos, pero además de eso va a llegar en gran cantidad y puede terminar generando desbordes y inundaciones. Tengo que construir diques como compuertas para poder evitar el avance o el freno del agua para que siga fluyendo. Entonces, todo eso lo conoce Chavín, este pueblo no. Le dice a su gente, ya, trae a tu gente, vas a terminar haciendo esto, hacen todo lo que Chavín plantea. ¿Y cuál fue el resultado? Una alta producción agrícola. La consecuencia de tomar esta decisión, de aplicar esa medida, terminó siendo que la producción agrícola de esta población terminó creciendo tremendamente. Pasa de una producción pequeñita a este nivel de producción. ¿Qué va a pasar? Este pueblo, por el beneficio, va a tener que pagarle tributos. Y no solamente Huántar termina recibiendo tributos, sino que además de eso acaba de trasladar conocimiento y además de conocimiento acaba de incrementar su poder. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora la gente de este pueblo adora al dios de los Huántar. Y por lo tanto, si hace lo que el dios de los Huántar dice, harán lo que los sacerdotes Huántar terminan mandando. ¿Ya? En el momento que este pueblo alcanzó una mayor producción, ¿qué va a pasar? Los pueblos de los alrededores de este también van a terminar diciendo, oye, ¿y cómo conseguiste tú la producción que tienes si antes eras pobre como yo? Lo que pasa es que el dios de los Huántar me ha ayudado. Si tú quieres que él te ayude, anda, habla con el sacerdote, dile que vienes de mi parte y él te va a ayudar. El sacerdote va a ese pueblo, ve su geografía, aplica sus conocimientos cada vez más especializados, ellos van a terminar teniendo una mayor producción y van a tener que pagar más impuestos. Poco a poco, ya poco a poco, los Huántar van a tener influencia sobre más regiones, se va a difundir ya lo importante, ya que termina siendo ese Dios y lo poderoso que es para poder dar alimentos, y la gente va a ir en peregrinación a pedirle ayuda a este Dios, a pagarle ofrendas, a hacer lo que los sacerdotes digan. El profe, en ese momento que pasó, en ese momento Huántar dejó de ser Huántar, y la pequeña Huántar regional en Ancash se convierte en la gran Cham, en un pueblo que va a tener influencia sobre muchas regiones. Ese va a ser el cambio que se produce durante esta época.
La época en que Huántar o Chavín de Huántar ya va a tener influencia sobre muchas regiones en costa, sierra y parte de la selva, a ese periodo lo llamamos como el formativo medio o también se le conoce como el horizonte temprano. Profesor, ¿por qué la diferencia? Formativo medio es lo que termina hablando Guillermo Lumbreras. Para Lumbreras, el periodo formativo tiene tres momentos, ya te dije hace un rato, inferior, medio y superior, y en el periodo medio, Chavín termina teniendo el mayor poder, ¿ya? Se convierte en el pueblo más influyente de esta época. Segundo, ¿quién lo llama horizonte temprano? Lo llama John Rowe, ¿ya? John Rowe va a terminar planteando lo siguiente. Las civilizaciones, las altas culturas en el Perú, se dividen en dos etapas. Horizontes e intermedios. ¿Ya? ¿Qué es un horizonte? Escúchame porque no está acá. Horizonte termina siendo aquel periodo, recuerda, horizonte termina siendo aquel periodo donde el estilo cerámico, el estilo cerámico de un pueblo, se va a terminar replicando en muchas regiones a la vez en la misma época. Repito, ¿qué es un horizonte? El horizonte es aquella época en donde el estilo cerámico de un pueblo se va a replicar, se va a copiar en varias regiones a la vez en la misma época. Entonces, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelantito por acá, Chavín tiene este estilo de cerámica, ¿ya? Chavín tiene una cerámica de base plana, de cuerpo globular, de asa que parece una herradura llamada asa estribo y un pico grueso en la parte superior llamado gollete. Además, esta cerámica se caracteriza por ser incisa, que significa de que se va a raspar la superficie para dejar grabada una imagen como el rostro de su diosa de características felínicas. Y además su cerámica es monócroma, utiliza un solo color a la vez. Puede ser el color gris, puede ser el color rojo, puede ser el color crema o puede ser el color negro, que es el que más destaca. Entonces, este estilo de cerámica de Ancash, propio de la cultura chavín, lo vas a encontrar ¿en dónde? Lo vas a encontrar en Lima, en Ica, en Ayacucho, en Ancash, en Cajamarca, en La Libertad, en Lambayeque. Es decir, lo vas a encontrar en la misma época en diferentes regiones a la vez. A eso se le llama un horizonte. ¿Cuántos horizontes hubieron? Según John Rowe, 3 horizontes. Primer horizonte, Chavín, ¿ya? Chavín Paracas, dice él. Segundo horizonte, ¿ya? Horizonte medio, que termina siendo Huari-Tiahuanaco. Tercer horizonte tardío, en donde están los incas del Tahuantinsuyo. Entre los horizontes hay dos periodos llamados intermedios, ¿ya? ¿Cuáles son los intermedios? Los intermedios terminan siendo aquella época en donde en un mismo periodo, existen diferentes pueblos con diferentes estilos regionales de cerámica. Entre el horizonte temprano Chavín y el horizonte medio de los Huari está el intermedio temprano. En el intermedio temprano está ¿quién? Está Moche, está Nazca, está Lima, está Huarpa, está Recuay. Misma época, diferentes regiones, diferentes estilos de cerámica. Moche con sus huacos eróticos y Nazca con sus huacos polícromos, por poner un ejemplo. No se olviden, ¿ah? Horizonte de horizonte. Un estilo de cerámica difundido a muchas regiones en la misma época. Intermedio de diferentes sociedades con diferentes estilos de cerámica en la misma época. No se olviden. Entonces, Chavín termina siendo el primer horizonte o el llamado horizonte temprano. Ese es el término que le da John Rowe a esta etapa. ¿Dónde se ubica Chavín? Su centro se va a terminar ubicando en Ancash. Para ser muy específico, en el Callejón de Conchucos en Ancash, entre los valles de los ríos Mosna y Huachexa. Entre estos dos ríos se va a terminar formando el Callejón de Conchucos y ahí se encuentra el templo principal de la cultura chavín llamado como el Templo de Chavín de Huántar. ¿Ya? No nos olvidemos otro dato. Chavín, ¿ya? Además de ser la cultura más importante del formativo medio, y además de ser el pueblo que se impone culturalmente en el periodo llamado Horizonte Temprano, Chavín es el primer estado panandino. ¿Qué significa la palabra panandino? Panandino, pan significa todo, ¿ya? Pan significa todo. Entonces, cuando hablamos de panandino, habrá que tomar en consideración que panandino significa que viene teniendo dominio sobre la zona de la costa, la zona de la sierra y la zona de la selva alta, ¿ya? Y la zona de la selva alta. No te olvides tú, ¿eh? Ya termina siendo el llamado periodo, el dominio panandino. Tiene dominio sobre costa, sierra y selva alta, es la zona de influencia que va a terminar teniendo Chavín. ¿Qué más hay que tomar en consideración?
Cuando hablamos de Chavín, acá me he confundido. Acá debería estar economía. Se ha terminado moviendo la diapo. Acá debería estar economía y esto debería salir como ubicación. ¿Ya? Le voy a corregir y le voy a pasar de nuevo el PPT. Entonces, dice acá, cuando hablamos de la economía hay que recordar ciertos datos. ¿Ya? Ciertos datos. Lo primero a tomar en consideración, termina siendo cuál es la principal actividad económica que Chavín va a terminar desarrollando. Y la respuesta termina siendo la agricultura. ¿Ya? La agricultura. Y acá voy con un dato que te voy a ir adelantando, pero que lo voy a terminar diciendo casi todas las semanas. Y varios de ustedes creo lo conocen, ¿ya? A ver si se acuerdan. A ver, todos los pueblos del Perú prehispánico tienen como principal actividad económica la agricultura. Los únicos que no tienen agricultura como principal actividad económica, ¿quiénes son? Y la respuesta es el Chat P. ¿Alguien se acuerda de esto? Tú que has sido mi alumno hace tiempo atrás. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Qué cosa era el Chat P? ¿Alguien se acuerda? A ver si hacen memoria. Así es, muy bien, ya muy bien, Mariana. Entonces, era una forma de recordar a los pueblos que no tienen agricultura como principal actividad económica. Che de Chincha, ¿ya? A de Aymaras, T de Tiahuanaco y P de Pucará. Todos los demás pueblos ya tienen la agricultura como principal actividad económica. Estos cuatro que le estoy poniendo ahí sí tienen agricultura, pero su principal actividad económica es otra. Pucará en Puno, Tiahuanaco y los Aymaras en la misma región tendrán como principal actividad económica la ganadería. Mientras que Chincha, su principal actividad económica termina siendo el comercio. No se olviden, tiene agricultura, por supuesto, pero no es su principal actividad económica. Como Chavín no está dentro de ese grupo, ¿ya? Su principal actividad económica es la agricultura. ¿Cómo logra la agricultura? Ampliando los terrenos de cultivo gracias al uso de canales de regadío que sus sacerdotes saben cómo terminar aplicando. ¿De dónde basa Chavín su poder económico, ya sus recursos? Uno, de los tributos que le van a terminar pagando diferentes regiones. ¿Por qué las diferentes regiones le pagan impuestos? Porque Chavín va a terminar dándole conocimientos con respecto a la astronomía, cuando viene la lluvia, y conocimientos de ingeniería de cómo terminar aplicando canal de regadío y ampliar su zona de cultivo. ¿Ya? Por eso es que le tendrán que pagar tributos al Dios que está dando ese conocimiento, que implica más recursos para la sociedad Huántar o para la sociedad Chavín y para sus sacerdotes. Entonces, recuerden, esto viene de los tributos, y los tributos se consiguen producto de la difusión del conocimiento astronómico y de la aplicación de los canales de regadío. Pero también todo esto está ligado a algo, al conocimiento de sus sacerdotes. Sacerdotes, astrónomos, hay en todos los pueblitos del formativo inferior, pero los sacerdotes astrónomos de Chavín tienen los datos más precisos. Como sus datos son los más precisos, eso va a redundar en una mejor producción de alimentos, ¿ya? Y por lo tanto, los dioses de la cultura chavín van a terminar ganando más prestigio. La gente quiere pagarle tributo a ese dios que me da mejores resultados, no a mi dios local, profe. Me está diciendo entonces que los sacerdotes o los gobernantes de estos pequeños pueblos, de estos pequeños pueblos, desaparecen. No van a desaparecer. Solamente tienen que adaptarse, ¿ya? Como la gente prefiere adorar y pagar tributos al dios de los chavín, estos sacerdotes locales van a decir, chuma, yo voy a perder mi influencia, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a terminar chavinizando mi gobierno. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Si el dios de los chavín tiene características felínicas, yo voy a terminar convirtiendo a mi dios local, al dios de mi pueblo, y le pongo características felínicas, ¿ya? Lo chavinizo. Pues solo un ejemplo, el que está acá, ¿ya? El de Garagay. Se le ponen colmillos porque se ha chavinizado, ¿ya? Se ha chavinizado. Pero no solamente esto, ya no solamente esto. Los sacerdotes que eran líderes, gracias a este dios, ahora van a terminar poniéndose al mando de los sacerdotes de la cultura chavín. Porque si no me adapto, desaparezco. ¿Y los sacerdotes chavín qué van a hacer? Como te ha puesto bajo mi mando, yo te voy a dar mi conocimiento. Pero el que mando soy yo. Tú sigues cobrando tributos, pero aparte de esos tributos, me los das a mí porque yo tengo el poder, ¿ya? Esa va a terminar siendo la condición ya del dominio de Chavín durante este periodo. ¿Qué más? Repito, una base de su economía es el prestigio de sus dioses. ¿Y en qué se basa el prestigio de sus dioses? En los datos precisos que dan los astrónomos. Mientras más datos precisos, más preciso el dios. Y la gente lo adora y termina creyendo en él y paga sus impuestos por lo tanto. Pero no todo termina siendo mirar el cielo y hacer canales de regadío, que es base de su poder. Lo que también va a terminar haciendo Chavín es otra cosa. Lo que va a terminar haciendo Chavín
termina siendo el uso de otros elementos de la naturaleza para también poder sacar información de cuando se produce alguna alteración o cambio en el tiempo o el clima. Esto fue pregunta de examen de admisión y está ligado a algo. Se le conoce con el nombre de la concha Spondylus omuiu. ¿Alguien recuerda qué cosa es eso? ¿Ya? ¿Alguien recuerda qué es una concha Spondylus omuiu? Muchachos, muchachas, ¿alguien recuerda qué cosa es una concha Spondylus omuiu? Voy a intentar poner por acá, ¿eh? Para quienes no se acuerdan, lo voy a poner por acá. Ya. Lo están viendo, ¿no? ¿Están viendo esta imagen del Google, donde están las imágenes que estoy poniendo? Muchachos, confirmen, ¿están viendo estas imágenes de las imágenes de Google que estoy poniendo? Perfecto. Sí. Entonces, para quienes no se acuerdan, esta de acá, por ejemplo, es una concha Spondylus omuiu, ¿ya? Esta de acá, ¿ya? Esta, no se olviden ustedes, termina siendo una concha de abanico de color roja, ¿ya? Que viene teniendo comunitas, ¿ya? Comunitas que sobresalen. Lo particularmente interesante, ¿ya? Lo particularmente interesante, no se olviden ustedes, ¿ya? Es que estas conchitas se terminan encontrando en lugares, ¿ya? En lugares donde el mar es cálido, ¿ya? Donde el mar es cálido, ¿ya? Donde el mar es caliente. ¿Dónde el mar es cálido? El mar es cálido en la línea ecuatorial, en el actual país del Ecuador. El Perú también debería tener un mar cálido porque estamos cerca del Ecuador, pero no se olviden que nuestro mar, al contrario, es frío por la corriente de Humboldt o la corriente marítima peruana. ¿Qué pasa cuando hay un fenómeno del Niño? No se olviden que estas corrientes de aguas frías que pasan por nuestra costa prácticamente se van a terminar desplazando hacia el continente asiático y van a terminar aflorando las aguas cálidas. Es así que el Spondylus o el Muyu, que normalmente no tenemos en nuestra costa, comienza a aparecer en la zona de Piura, en la zona de Lambayeque, en la zona de La Libertad, y es un acto raro. Al principio no le tomaba mucha atención, pero los sacerdotes de Chavín que están buscando en la naturaleza algunas respuestas van a decir, oh mira qué raro, oh mira qué raro. Cada cierto tiempo aparecen estas conchitas rojas, ya llamadas muyu, en la zona de la costa norte. Y cada vez que aparecen estas conchitas, siempre aparecen alteraciones en el clima. Lluvias torrenciales, huaicos, inundaciones, destrucción de campo y cultivo. Entonces van a decir, seguramente aparecen, no porque aparecen, sino porque Dios nos está enviando este elemento como una señal de que se va a terminar produciendo un cambio en el clima, un cambio en el tiempo. Entonces, consideraban que este muyu era un bioindicador, ya, por eso dice acá, y esta fue la pregunta de examen de admisión, fue un bioindicador, ya, fue un indicador climático, biológico del cambio climático, como predice el caso del fenómeno del Niño. Y consideraban estas conchitas como sagradas, ya, sagradas, porque Dios lo ha enviado. Por eso es que cuando se morían, y no te olvides esto, cuando se morían los gobernantes o los miembros de la nobleza, en su tumba terminaban poniendo una concha Spondylus, como una forma de decirle al Dios, tú que nos mandaste esto, yo te lo termino regresando. ¿Y qué cosa pido a cambio? Que me termines permitiendo en otra vida seguir siendo gobernante. Ya terminaba siendo la ofrenda. Ustedes deben haber escuchado esto en la literatura griega, por ejemplo. Cuando una persona en Grecia se moría, ¿qué le ponían al muerto en el cuerpo? ¿Alguien se acuerda? En Grecia. Si abres el micro para hablar, mejor todavía. ¿Ya? ¿Alguien recuerda? A ver, a ver, a ver. Claro, le ponían dos moneditas, ¿ya? Dos moneditas en los ojos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le ponían moneditas? Para pagar su viaje a su otra vida. Claro, le pagaban, era para que el barquero llamado Caronte, ya, lo termine movilizando hacia el Tártaro, ya. Es por eso que le ponían esas moneditas, era una ofrenda, ya era una ofrenda. Entonces acá terminaba haciendo lo mismo. La creencia de los chavín solamente era que esta ofrenda la terminaban poniendo los gobernantes este Spondylus a los dioses y me permitan ser gobernante en la otra vida. Esta idea, no se olviden, se va a mantener, ¿ya? Por todo el periodo prehispánico, hasta antes de la invasión de los españoles. Y el espóndilo fue muy importante. En las cerámicas, ya en las cerámicas, vamos a ver si podemos encontrar, utilizando este compartir de las cerámicas de Chavín. Yo tengo uno de un paseo que me fue a un
museo, pero no las he terminado dando por acá. Pero, por ejemplo, a ver, vamos a poner cerámica de Espóndilos. Vamos a ver si la encontramos para Chavín, ¿ya? Aquí está, ya aquí está. Esta de acá, más fácil de ver, es una cerámica de la cultura Chavín que tiene la forma de una concha Espóndilos, ¿ya? Pero no solamente esto, si tú ves esta, también puedes ver, por ejemplo, esta de acá, que son varias conchitas de espóndilos, esta de acá, que son varias conchitas de espóndilos, pero ella es de otro pueblo, ¿ya? Esta de acá, que también termina siendo una concha de espóndilos, y esto es precisamente porque consideraban al espóndilos como un objeto sagrado. Pero también podemos encontrar otra cerámica que a mí me encantó, ¿ya? Que es el Strombus. ¿Ya? A ver, vamos a ver si la encontramos con ese nombre. Ya, aquí está. El Strombus es esto, ¿ya? Es esto. ¿Alguna vez han visto esto de acá? Esto es una caracola, ¿ya? Y esta caracola sirve para poder hacer pututo, ¿ya? Pututo. ¿Saben qué es un pututo? El pututo es con el caracol que tú lo soplas y no... Este sonido era considerado como una forma de terminar llamando a las almas, de terminar llamando a los dioses, a los seres del más allá. Y por eso miren lo que hacía Chavín. Este es uno de los huacos más bacanes que yo vi, que es un huaco doble. Este huaco de acá tiene una parte que tiene una forma de strombus, ¿ya? Y esta otra acá que viene teniendo la forma de una concha espondylus, ¿ya? Porque eran para ellos objetos sagrados, ¿ya? Una forma de cómo llamar a los dioses y otro, el elemento que el dios me da para poder contactarme con él. Creencias precisamente de los Chavín y de sus conocimientos avanzados, ¿ya? Ahora, si salimos de la economía, nos vamos a ver otro elemento, la arquitectura. Un dato que te voy a repetir varias veces. Cuando hablamos de la arquitectura, el material que se utiliza para la construcción va a terminar dependiendo de la región que hablemos. Si las construcciones se hacen en la costa, no se olviden que el material base para la construcción termina siendo el adobe, ¿ya? Los ladrillos de barro, ¿ya? De barro. Mientras que en la sierra o en la selva, la base para la construcción termina siendo la piedra. Profesor, ¿por qué no se construye con barro en la sierra? ¿Ya? Bueno, lo que pasa es que llueve mucho, ¿ya? Y como llueve mucho, entonces se va a terminar prácticamente deshaciendo esa construcción en el paso del tiempo. ¿Y por qué no se hace construcciones de piedra en la costa? Porque, primero, porque las piedras están en los cerros. Tendría que cortar las piedras y terminar trasladándolas hacia la zona de la costa o la playa, lo cual es demasiado lejos. Aparte, en el Perú, en la costa no llueve. Profesor, ¿cómo que no llueve si por mi barrio a veces llueve? Sí, pues, pero nuestra lluvia, ahí me encanta llamarlo así, nuestra lluvia es un insulto a la lluvia, ¿ya? Un insulto a la lluvia. Si alguno de ustedes ha estado en la sierra, ¿ya? O si tiene familiares en la sierra o han vivido por allá o han estado en la selva, eso es lluvia, ¿ya? Esa es lluvia. Nuestra lluvia es un insulto, es así nomás, salivita, ¿ya? Claro, ya llueve como si estuvieran abriendo la ducha. Esto, ya eso termina siendo un caso muy especial. Entonces, en la costa no se necesitan grandes construcciones de piedra, pero en la sierra sí, ya en la sierra sí. Por eso que va a depender del material. Este templo que le estoy poniendo por acá es ¿cómo se puede decir? El diseño, la maqueta de cómo termina estando construida Chavín de Huántar. Chavín de Huántar, ya Chavín de Huántar viene teniendo un primer templo que es este de acá, de este de acá hasta acá, que termina siendo el llamado templo antiguo o templo viejo, ya, que estoy poniendo acá como templo viejo. Y este templo, mientras Chavín fue adquiriendo más importancia, terminó siendo ampliado por la cantidad de recursos y de fieles que terminaban peregrinando el templo. Y se le agregó el templo número 2, que es el llamado templo nuevo. Y si te das cuenta, esto le va a terminar dando una forma de U, ya, al templo precisamente de Chavín de Huántar, una forma de U, ya, forma gloriosa, ya, forma gloriosa, no como Alianza que ha subido por el TAS, nada más. Qué vergüenza, ¿no? ¿Ya? Ahora. Cuando hablamos de esto, recuerden, van a terminar apareciendo una serie de construcciones mientras se va construyendo este templo. Pero lo que me interesa de la arquitectura, más que su construcción, termina siendo lo que ella contiene. En el templo antiguo, ya, en el centro, acá, en el centro del templo antiguo, en la parte central de este templo, aunque en la parte interna, se va a terminar encontrando la imagen más emblemática de la cultura chavín, que termina siendo la imagen del lanzón monolítico. Si te das cuenta, este lanzón monolítico viene a tener la forma de un cuchillo, ya, de un cuchillo. Tiene como un manguito acá, ya, como un manguito acá, y acá viene teniendo una forma que termina en punta, ¿ya? Pero que está semi-hundida precisamente en el suelo, ¿ya? Este lanzón tiene un tamaño de 5 metros de alto. Es gigante, es gigante. Pero además de eso, recuerden, es una escultura hecha de un solo bloque de piedra, por eso el nombre de monolítico, y su superficie está
así raspada para poder grabar imágenes. Eso se le llama incisión. No se olviden que les había hablado de eso para ese chin. Precisamente, ya ella termina teniendo una imagen así, ya, como triangular. Una puntita puesta a los lados y una parte posterior atrás, plana. Entonces, cuando esta imagen se abre, ya, se abre así, lo que vas a terminar encontrando es esto de acá, es esto de acá. Termina siendo la imagen de su dios principal, que es el llamado dios felino o dios jaguar. ¿Ya? Dios jaguar. Si te das cuenta, este viene teniendo ojitos. Un ratito, por favor, ¿ya? Si puede, Jesús, ponle sale un rato. Ya. Sigamos. Ya te decía. Cuando se abre esta imagen, lo que vas a terminar teniendo es la imagen del dios felino o el dios jaguar. Aquí están sus ojitos, ya aquí están sus ojitos, ojito 1, ojito 2, ya ojito 2. Acá veremos teniendo su boca, ya su boca, y esta boca viene teniendo dos grandes colmillos que terminan sobresaliendo. Además de eso, recuerden que es un ser antropomorfo. Tiene cuerpito, ya mira tú, tiene cuerpito, tiene bracitos, ¿ya? Que terminan en garras, ya en garras. Viene teniendo piernitas que también terminan en garras. Y de su cabello, de su cabeza terminan saliendo cabellos como si fueran serpientes, ya serpientes. Que termina siendo el dios jaguar, que es su representación principal del dios. Si uno va en la actualidad ya al templo de Chavín de Huántar como un viaje arqueológico, un viaje solamente, tú puedes entrar, no hay problema. Pagas tu ticket de entrada y entras, ahí entras. Pero cuando tú entras hay una cuestión. Tú vas a terminar entrando y mientras tú quieres llegar a donde está la figura del lanzón monolítico, vas a entrar por una serie de pasadizos angostos, ¿no? O que se van haciendo angostos mientras vas entrando. Se van haciendo angostos, se van haciendo oscuros, hay menos oxigenación, pero lo más bacán está en otra cosa. Por debajo, ya, no te olvides que acá hay dos ríos, el río Mosna, ya, aquí está el río Mosna, vamos a poner así, el río Mosna por acá, el río Chexa por acá. Lo que han hecho precisamente los Chavín es hacer una serie de canales, ya, río, pero subterráneos, pues las aguas van pasando por debajo, ya, por debajo. ¿Para qué hacían esto? Ya, porque hacían dos cosas. Los Chavín terminaban recibiendo ofrendas de diferentes pueblos. Muchas de las ofrendas eran cerámica o alimentos. Entonces, ¿qué hacían? Rompían la cerámica y le terminaban tirando ese hueco, y como por ahí pasaba el canal, es como si el dios se llevara los alimentos. Y la gente contenta que el dios los tome, porque si Dios se lo lleva, entonces Dios, que está, digamos así, agradecido por las ofrendas que tú le has dado, te va a terminar ayudando. Pero por otro lado, era otra cosa también, era el efecto sonoro. La gente que entraba a este templo, en esa época de Chavín, no era cualquiera. O sea, no era Juanito el campesino, ¿ya? Del pueblo de, estamos en Ancash, por ejemplo, del pueblo de Ica, ¿ya? De Ica, no entraba ahí. ¿Quiénes entraban? Entraban los sacerdotes de Chavín y los iniciados para ser sacerdotes. Supongamos esto. El sacerdote de la zona de Chincha, vamos a poner así en Ica, fallece. Y alguien a quien él estaba preparando para que sea el nuevo sacerdote tiene que asumir este mando. Pero para eso el Dios lo tiene que aceptar. Entonces, mucha gente de este pueblo de Chincha va en peregrinación. Viajan hasta la zona de Chavín de Huántar en Ancash, llevando a su sacerdote para que él sea el nuevo representante del Dios ante este pueblo. ¿Ya? Les hacen todo un peregrinaje, todo un gran viaje hasta ahí, una procesión. Cuando llegan, pagan sus ofrendas, hacen sus celebraciones, pero solo el sacerdote entra. Y el sacerdote, para que entre, se va a terminar metiendo 2 semanas intensas de droga. ¿Ya? De droga, sí. ¿Y qué se drogan, profe? Acá te voy a terminar mostrando, ya que podemos compartir pantalla. ¿Con qué se van a terminar drogando? Acá te voy a mostrar la droga de los Chavín, y esa droga termina siendo, a ver si alguien se acuerda, se terminaba llamando, vamos a poner acá, Chavín, San Pedro. El cactus de San Pedro. ¿Ya? Aquí está. Precisamente una de las esculturas de la cultura Chavín, ¿ya? Que se va a terminar encontrando esta figura que representa un sacerdote, y este sacerdote viene teniendo en su mano, una suerte de planta. Y esta planta termina siendo el cactus de San Pedro, del cactus de San Pedro. El San Pedro, ya acá lo ponen todavía más alucinógeno, ya, el San Pedro va a terminar siendo hervido, y el líquido del San Pedro va a terminar siendo bebido y es un alucinógeno, ya es un alucinógeno. Y los sacerdotes de Chavín terminaban bebiendo eso, ya, y con eso terminaban, ya, vamos a poner yo, pero Chavín, vamos esta imagen, ya.
lo que ellos van a terminar haciendo precisamente es un alucinógeno con ello. Esta de acá, termina siendo la planta de una semilla llamada yopo, que se encuentra en la selva. Esta va a terminar siendo pulverizada en objetos como estos, como si fuera un batán, ¿ya? Lo pulverizan, y luego de eso lo van a terminar inhalando, ¿ya? Así, ¿ya? Así que con este consumo intenso de drogas, ya intenso de drogas, los sacerdotes literalmente drogados terminaban entrando al templo de Chavín de Huántar para poder ver al dios. Estaban drogadísimos, ¿ah? Estaban drogadísimos. Y mientras iban entrando drogados, lo único que terminaban viendo era un lugar cada vez más oscuro, que se terminaba moviendo todo, y por debajo, la canalización de las aguas sonaba. Pero no solamente sonaba, sino que como están con los sentidos muy excitados, producto de la droga, ellos no escuchaban un el agua que pasaba, escuchaban un y mientras más avanzaban, más eco. Y lo que ellos saben es que el dios termina teniendo características felínicas, ¿ya? Así que yo voy avanzando hacia el centro donde está el dios y encuentro un rugido demasiado fuerte y ya no quiero entrar, me muero de miedo, ya me muero de miedo. Cuando llegan al centro del templo, que encuentran una escultura gigante de 5 metros de alto con una figura que viene teniendo a este ser felínico que está así. Y los chavín desgraciados, ya, porque es lo mínimo que le puede decir, le echaban sangre en la parte superior de la escultura para que esté lleno de sangre, colmillos, serpientes, garras ensangrentadas y parecía que se estuviera moviendo. Entonces, cuando tú veías eso, se te salía la droga en todo un ratito. Te orinabas, te meabas, te defecabas con todo lo que terminas viendo y tú, ¡pum!, sales corriendo, ¿ya? Si alguien tiene nervios de acero, se pone un rato a hablar con el Dios, ¿no? Pero por lo general tú sales. La gente afuera solamente es una pregunta. ¿Viste al Dios? Sí lo vi, suficiente. Si el Dios permitió que lo vieras, entonces el Dios se va a comunicar contigo para cuando tú lo necesites. Se asustaban precisamente por la droga y en general. Es que no solamente por la droga, es como que yo te diga, pregunta, ¿qué harías tú si ves, entre comillas, si existe, ya, al demonio? Ya, al demonio, ya, Satanás Lucifer. Imagínate que lo vieras, que lo puedes ver, ¿ya? Pregunta, tú vas a ver, oh, ¿cómo está Satín? ¿Cómo está Luchito? No le vas a decir eso, tú vas a ver una supuesta figura de un ser rojo con cuernos, con cachos, con pata de cabra. Tú vas a terminar saliendo corriendo, me van a matar, ¿ya? A menos, repito, que tengas unos, ya seas pelo en pecho y lomo de diamante para que no termines haciendo nada de eso, pero por lo general la gente salía corriendo, suficiente. Ya el Dios lo terminó viendo, ya se comunicó con él, este pueblo está salvo porque Dios va a comunicar con él. Es parte de las características de la religión de Chavín. Las celebraciones religiosas de ese tipo son muy teatrales, ¿ya? Todo esto es una teatralización, se hace una puesta en escena para que se impacte, ¿ya? Para que se impacte en los sacerdotes y vean precisamente de que ahí está el Dios que él necesita. Los pueblos van a terminar viendo cómo el sacerdote terminó estando tocado con eso, pero ya se presentó ante él y por lo tanto nos vamos a ver beneficiados. Fuera del templo antiguo, en esta poza circular que está acá, que acá también está representada, se terminó encontrando una escultura gigante también, que es la escultura del obelisco Tello, que creo no le he puesto yo por acá. El obelisco Tello también se caracteriza por tener la imagen de un par de caimanes, el caimán blanco, el caimán y el caimán negro. Algunos dicen que son dos caimanes diferentes y otros que termina siendo uno solo, pero con dos sexos, ¿ya? Con dos sexos. Ya que estamos acá compartiendo pantalla, vamos a buscar el, el obelisco Tello, ¿ya? El obelisco Tello. Vamos a buscar la mejor imagen que podamos de él. Ya, por acá está el obelisco Tello. Ya. No se ve muy bien. Vamos a ver si encuentro una mejor. ¿Dónde está la parte que quiero mostrar?
Ya, esta puede ser. Pues no se ve muy bien. No tengo la imagen precisa, muchachos, que quisiera mostrarles. Pero te voy a explicar lo que les quiero decir. Cuando hablamos del obelisco Tello, el obelisco Tello se caracteriza por tener dos imágenes de caimanes, algunos dicen de dragones, pero lo interesante está en la parte de los genitales, En la parte que representa el caimán macho, se va a terminar observando, ¿ya? En la parte de los genitales, una imagen de un maíz, ¿ya? De un choclo, que representa el pene. Y de este choclo termina saliendo una raíz de yuca que representa el semen. Frente a este se va a terminar observando una imagen como una concha, o algunos dicen que es una flor, que representa la vagina femenina. Y lo que está planteando precisamente esta imagen es que este es un dios de la vida, es un dios de la fertilidad, Este dios macho fertiliza a la diosa hembra y da la vida. El dios jaguar, por el contrario, termina siendo considerado como un ser mítico que cae del cielo y termina cayendo en el centro del universo, en Chavín, el centro del desarrollo, el centro del poder, ¿ya? Y termina siendo el creador de todo. ¿Por qué el dios de los Chavín está metido en el templo? ¿Ya? Por si acaso, no es que los Chavín hicieron la escultura y la metieron en el templo, no. Lo que los Chavín hicieron es poner la escultura y alrededor del templo. La imagen que ellos quieren darnos a conocer es como que este dios poderoso Chavín lo tiene protegido, Chavín lo tiene escondido, Chavín lo tiene encerrado, porque es tan poderoso que así como puede darnos información, todo lo puede destruir. Así que a mí págame ofrendas, porque yo te doy la información que este Dios te da, pero además de esto, a mí págame ofrendas porque yo este Dios lo tengo controlado. El día que no puedo controlar, el Dios sale y termina destruyendo todo. Es más o menos la imagen, ya la imagen en la antigua Creta, en Grecia, cuando se habla del Minotauro, ya el Minotauro, ya, pero con características religiosas diferentes. Así como están estos dos en el templo antiguo, el anzón monolítico y el obelisco Tello, ya, tomen en cuenta que en el templo nuevo van a haber otras figuras también. En el templo nuevo lo que vas a terminar encontrando es a la entrada del templo aparece la llamada portada de las Falconias, ¿ya? La portada de Falconias. Aparece dos columnas donde aparecen las figuras de halcones, por eso Falcónidas, ¿ya? De halcones que están como, repito, acceso de interés al templo. Al interior del templo se debe haber encontrado, ya se debe haber encontrado la imagen de la estela de Raimondi. Y la estela de Raimondi, no se olviden, es mucho más conocida, es donde aparece el dios de las varas. ¿Alguien se acuerda de la estela de Raimondi? Espero que sí. Si no te acuerdas, te lo voy a terminar poniendo por acá. Recuerden que la estela de Raimondi, ya la estela de Raimondi es esta de acá, ya es esta de acá. La estela de Raimondi, ya la estela de Raimondi hace referencia al dios de las varas. ¿Qué cosa es la vara o el báculo que él tiene? Una vara o báculo representa el poder religioso, el poder de los sacerdotes. Pero este de acá tiene doble vara, ¿ya? Lo que significa de que viene teniendo doble poder. Poder en el cielo para el clima, la lluvia, y poder en el suelo para la agricultura, ¿ya? Para la agricultura. Ahora, mira esta imagen que quieren poner acá. Ponen esta imagen volteada y parece la imagen de un dragón o de una serpiente, o de un felino, ¿ya? O de un reptil, ¿ya? Si quieres hablar de un reptiliano, si quieres llamarlo así. Pero terminan siendo este tipo de imágenes que van a terminar apareciendo en este pueblo. Mientras que el lanzón monolítico representa al jaguar creador del universo, y el obelisco Tello representa a los caimanes que representan a la creación de la vida. Este de acá termina representando a la producción de alimentos, a la fertilidad de los alimentos. Pero alrededor de esta se termina encontrando otra más. Alrededor del templo nuevo terminamos encontrando la imagen de las llamadas cabezas clavas. Las cabezas clavas, y es lo que se te quiere poner en esta imagen, terminan siendo una secuencia de cabezas, ¿ya? Pasamos de una cabeza con un rostro totalmente humano, y esta, en las 12 cabezas que van a ver, va a terminar pasando una secuencia, ¿ya? De rostro humano a otro humano, pero que va sufriendo agrietamientos, ¿ya? Hasta que se va a convertir en la imagen del rostro de un felino. Interesante este de acá. Si tú te das cuenta, acá en su naricita, ya en su naricita hay como un punto blanco, ¿ya? Lo que significa de que este pata está moqueando, ¿ya? ¿Y por qué está moqueando? Porque cuando ellos terminan tomando estas drogas alucinógenas, los esfínteres del cuerpo se le relajan. Se le abre el esfínter del ano y se entra en diarrea, se abre el esfínter del pene o de la vagina y se van a terminar orinando, y se abre el esfínter de la nariz y se van a terminar moqueando y van a terminar babeando, ¿ya? Esa es la cuestión, no van a poder controlar esfínteres, es porque están drogados. Ahora,
poco a poco. ¿Por qué es importancia de la droga? Porque se supone que estos son sacerdotes que están en estado de trance. Ellos necesitan entrar al plano espiritual o el plano de los dioses para poder conseguir el conocimiento de los dioses con respecto a lo que el pueblo necesita. Así que ellos se sacrifican drogándose para eso, ¿ya? Para poder acceder a ese conocimiento. Repito, yo diría que hasta no hay imágenes de esto, pero deben haber consumido ayahuasca. La ayahuasca es un trago alucinógeno de la selva, y cuando se consume, todos los patas que me han dicho que alguna vez han tomado ayahuasca, todos me dicen que alguna vez han visto caminar un felino frente a ellos, ¿ya? Nunca han visto un felino en su vida, pero siempre ven un felino, ¿ya? ¿Cómo? No sé, ya no sé. Por eso es que se asocia precisamente al dios felino como el dios del otro mundo, ¿ya? Del otro mundo. Ahora, así como está, repito, la arquitectura, con el templo de Chavín de Huántar, como te lo mostré, con los templos, el templo viejo, el templo nuevo, y la escultura monolítica incisa, que es en lo que más destaca. No se olviden eso para su temático. En lo que más destaca la cultura chavín, más que en cerámica, más que en arquitectura, más que en textilería, en lo que más destaca es en la producción de escultura lítica o monolítica incisa. No se olviden de ello. De la cerámica ya te mencioné el caso. Pero una pregunta ya para poder salir de Chavín es, ¿y si Chavín terminaba teniendo tanto poder y tanto conocimiento y tanta influencia, por qué terminó perdiendo, ya, por qué terminó perdiendo su poder? ¿Qué cosa es lo que hizo mal para que no siga teniendo o siendo el pueblo más poderoso? Es que la verdad es esto. Chavín vive ya de sus datos precisos. Producto de sus datos precisos con respecto al clima, es que va a terminar teniendo recursos que le terminan pagando los diferentes pueblos. Pero hay un problema. A finales del formativo medio, al parecer, hubo un fuerte fenómeno del niño, ¿ya? Un gigantesco fenómeno del niño como el que tuvimos en el 2017 o tal vez más grave que ese, ¿ya? ¿Qué sucedía entonces? Producto de este grave fenómeno del niño, lo que vamos a terminar teniendo será grandes inundaciones, huaicos, destrucción de campo de cultivo, gente, pueblos que van a ser inundados, gente que fallece, y en la zona del sur un montón de gente que se afecta por sequías, por falta de agua. Entonces, los pueblos que consideran a Chavín, ya, o a los de Chavín como los más poderosos en contacto con el dios, le van a decir, ¿qué hacemos? ¿Ya qué hacemos? Y los de Chavín van a decir, no sé, ya no sé. ¿Por qué? Porque nunca han visto un fenómeno del niño de tales dimensiones, ya, de tales dimensiones. Entonces no sabían cómo terminar, digamos así, afrontando esta situación. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ya qué es lo que va a pasar? Los sacerdotes Chavín van a terminar diciendo, pague más ofrendas. La gente lo hace, no hay resultados. ¿Ya? Los sacerdotes Chavín van a decir, hagan sacrificios humanos, matarán gente, ya matarán gente, pero aún así no hay resultados porque esa no es la solución. Por lo tanto, lo que va a terminar pasando es que el pueblo poco a poco comienza a desconfiar no de los dioses, la gente comienza a desconfiar de los sacerdotes de la cultura Chavín, Es cuando los sacerdotes de Chavín pierden el prestigio que habían ganado por sus precisiones en sus datos, ¿ya? Pues eso va a terminar favoreciendo a otros. Siempre recuerden esto, cuando alguien pierde, otro gana, ¿ya? Cuando alguien gana, otro pierde. Siempre va a ser una suerte de equilibrio. ¿Quién terminó perdiendo? Los sacerdotes de Chavín, porque ya no tienen influencia en muchas regiones, porque la gente comienza a desconfiar de ellos. ¿Quiénes ganan? Los sacerdotes locales, los astrónomos, los ingenieros locales que están bajo el mando de Chavín. La gente creía en los dioses de Chavín. Estos astrónomos o sacerdotes locales, ellos sí conocen su geografía, ¿ya? Y oye, lo que está pasando acá es de esta y otra manera. Le voy a decir al sacerdote Chavín. Y después dicen, ¿pero para qué le voy a decir? ¿Ya? Si yo le doy mi conocimiento, él va a seguir ganando, el pueblo lo va a respaldar y le va a seguir pagando tributos. ¿Por qué? Mejor porque ya no termino solamente beneficiándome yo. De esa manera, ¿qué va a suceder? Los sacerdotes locales de los diferentes pueblos van a decir al pueblo, señores, les tengo una noticia. Dios ya no confía en los sacerdotes de Chavín. ¿Y tú cómo sabes? Porque Dios ayer conversó conmigo, ¿ya? Y me ha terminado diciendo que si ustedes siguen creyendo en Él y le siguen pagando sus ofrendas, pero ahora a través de mí, pues a ustedes le va a terminar yendo muy bien. La gente le dice, no tengo por qué creerte. Bueno, no me creas, ya no me creas. Pero cuando estés en la desesperación, pásame la voz y el Dios te va a terminar ayudando. Entonces, cuando la gente veía que no había resultados con el sacerdote Chavín, le van a decir a ese sacerdote local, oye, ¿y tu Dios o el Dios no quiere seguir ayudando a otra historia? Por supuesto, Él te quiere ayudar, pero tú sabes que Él no se mueve sin ofrendas. Págame las ofrendas a mí. Y cuando le dan las ofrendas, ese sacerdote va a terminar dando la información que es necesaria para este pueblo. Da la información, aplica la tecnología, aumenta la producción y la gente va a decir,
Dios nos sigue ayudando. Gracias a ti por ser el intermediario. Muy bien, paga tu ofrenda, compadre. Ya, paga tu ofrenda. El poder político, el poder de gobierno de los chavín en este pueblo desaparece. Ya desaparece. Y aparecen nuevos gobernantes o nuevos poderes locales. Pero tomen en cuenta, ya tomen en cuenta algo. Si bien el poder político de Chavín va perdiéndose, lo que no cambia es la influencia cultural, porque la gente sigue creyendo en el Dios de los Chavín, pero a través de este nuevo sacerdote. Por eso, ya hay que tomar en cuenta lo siguiente. En esta época, lo que vamos a terminar encontrando en el formativo superior es la época de la decadencia política de Chavín, política, de gobierno de Chavín, pero todavía sigue existiendo una fuerte influencia cultural. Poco a poco, estos pueblos van a ir generando, como dice por acá, van generando progresivamente su propia identidad cultural. En castellano, ¿qué significa? Que poco a poco van a terminar teniendo sus propios dioses, su propio estilo de cerámica, su propio estilo de textilería. Poco a poco se van desmarcando de Chavín. Pero lo que a mí me gusta decir es que este es un periodo en que se produce un proceso de deschavinización, ¿ya? Pasamos de pueblos sometidos, ya política y culturalmente a Chavín, a pueblos independientes políticamente de Chavín y que poco a poco van generando su propia identidad cultural, progresivamente, ya progresivamente. Segundo caso. Cuando los pueblos ya alcanzan independencia política e independencia cultural, ya no hablamos del formativo superior, sino hablamos de otra etapa llamada con el nombre del intermedio temprano que trabajaremos en la próxima clase. Ahora, precisamente los pueblos de la época del formativo superior son llamados las culturas puente. Son el puente que conectan la época del formativo medio chavín con la época del intermedio temprano, ¿ya? Por eso hablamos de puente, ¿ya? Son los que conectan. Precisamente los pueblos de esta época del formativo superior le van a dar vida a los pueblos de la época de Chavín. ¿A quién nos estamos refiriendo? Por ejemplo, en el caso del formativo superior vamos a encontrar al pueblo de Vicús ubicado en Piura, ¿ya? Vicús ubicado en Piura, y el pueblo de Salinaro Gallinazo ubicado entre La Libertad y Ancash. Estos pueblos de la costa norte son los pueblos que le van a dar vida a la cultura moche en el intermedio temprano. Vamos a encontrar a Pucará, ubicada en Puno, que es la base del pueblo de la cultura tiahuanaco. Pucará, al igual que Tiahuanaco, va a destacar también en la escultura sobre piedra, en la escultura lítica, y va a tener una ciudad llamada Calasaya como su principal centro de poder. Luego tenemos a Paracas, que es la que tenemos que ver ahorita. Paracas, ubicada en Ica, ya en Ica, va a tener dos etapas, cavernas y necrópolis. Precisamente la etapa necrópolis es considerada el puente para el nacimiento de la cultura nazca. Otro dato. En el formativo superior el gobierno sigue siendo teocrático, ¿ya? Sigue siendo teocrático, pero en esta época los militares comienzan a tener cada vez más importancia. ¿Por qué? Porque este sacerdote local que dio información y logró conseguir tributos de una parte del pueblo tiene un problema. Otra parte de la población va a decir, ¿y por qué va a creer en ti? Si yo termino creyendo en el sacerdote y en los dioses de los chavín, tú eres un estafador, pero a ti no te va a pagar tributos, ¿ya? Al principio yo puedo terminar aceptando que no pague, pero el problema es que, ¿ya? ¿Qué pasa si un grupo de la población paga y hay buenos resultados agrícolas y otro grupo de la población no paga e igual hay buenos resultados agrícolas? Entonces la gente que paga va a decir, ¿para qué va a pagar? Si ellos no pagan y de todas maneras no va bien. Entonces, como yo no puedo permitir eso, los sacerdotes van a terminar literalmente pagándole a militares, a gente armada, para que le metan golpe a la gente que no quiere pagar impuestos, ¿ya? Para que me los pague. Y de esa manera todos se sometan a su autoridad. Eso es lo que encontramos en la época del formativo superior. Nacen militares, pero en apoyo de los sacerdotes, subordinados a él, ¿ya? Puestos bajo su mando, ¿ya? No es que el militar toma decisiones, quien gobierna es el sacerdote, no te olvides tú. Ahora, del formativo superior, el pueblo más destacado, sin duda, termina siendo Paracas, ¿ya? Paracas está ubicada en la península de Paracas, en Ica, ya en la zona de la costa sur del Perú. Y recuerden que Paracas se va a terminar subdividiendo en dos etapas, ¿ya? En dos etapas. La primera se llama Paracas Cavernas, es la más antigua, y la más reciente termina siendo Paracas Necrópolis, ¿ya? Paracas Cavernas y Necrópolis además se diferencian por varias cosas. Primero, se diferencian en el tipo de tumbas, que es lo que les estoy poniendo en esta diapositiva. Recuerden que Paracas Cavernas va a terminar teniendo unas tumbas que vienen teniendo forma de copa invertida, ¿ya? Algunos autores, si yo estoy de acuerdo con eso, le llaman como forma de útero materno. ¿Por qué? Porque, ¿cómo hacían los paracas para poder enterrar a sus muertos? Cuando una persona fallecía, no te olvides tú, lo que hacían los paracas era momificar el cuerpo de los muertos. Muy diferente a lo que hacían en Egipto.
Lo que hacían en Paracas terminaba siendo abrirte el abdomen, sacarte los órganos, ¿ya? Y dejaban tu cuerpo literalmente charquearse. Lo dejaban al sol, ¿ya? Lo dejaban al sol. En la mañana lo exponían al sol, en la tarde lo guardaban en fardos, al día siguiente lo abrían así por 40 días, hasta que el cuerpo ya estaba seco. Una vez que estaba seco, los huesos de las piernas y los brazos los terminaban fracturando para poner en posición fetal, ¿ah? Fetal, sobre una canastilla, como sobre sentadito. Y luego el cuerpo era envuelto con una serie de telas o fardos funerarios. Ya, fardos funerarios. Ahora, repito, era como si fuera un bebé, es como si fuera un niño que está cubierto por parte de una placenta, ¿ya? Y que está siendo devuelto al útero de su madre. Es como diciendo regreso a la madre tierra, ¿ya? Que termina siendo la creencia religiosa que vienen teniendo los paracas. Ahora, una cuestión especial. Estas tumbas en forma de copa invertida son tumbas pequeñas que contienen entre 8 y 12 cuerpos momificados, nada más. Son tumbas pequeñas, ya son tumbas pequeñas. El principal lugar donde se han terminado encontrando esta forma de tumbas se le conoce con el nombre de Cerro Colorado, ¿ya? Cerro Colorado, por eso yo estoy poniendo este dato en la parte inferior. En cambio, Paracas Necrópolis es diferente. Tello, cuando descubre esto, le va a terminar dando el nombre de necrópolis. Polis es ciudad, necro es muertos. Entonces hablamos de la ciudad de los muertos. ¿Por qué? Porque a diferencia de cavernas, lo que él encuentra son cementerios gigantes, ¿ya? Gigantes para la época, ¿no? En donde habían un solo lugar entre 200 y 300 cuerpos depositados, ¿ya? Eso se va a terminar encontrando en Huaricayán, en la zona de Ica también. ¿Cuál es la particularidad? Que cuando Julio César Tello termina encontrando estos fardos funerarios que contienen cuerpos modificados, cuando abre los fardos encuentra que muchos de los huesos de estos cuerpos están fracturados. Algunos tienen fractura expuesta. ¿Qué significa? Que se rompieron el hueso y murieron. Puede ser un hueso del brazo, de la pierna, de la cabeza, de las costillas, pero fallecieron. ¿Por qué? Porque su hueso no se pegó, no se soldó. Ya no se soldó, no se volvió precisamente a juntar para poder seguir movilizándose. Pero otros sí vienen teniendo callo óseo, es decir, se rompieron el hueso, este hueso como que terminó uniéndose nuevamente, ya como si lo hubiese pisado, y luego de eso van a terminar muriendo tiempo después, ¿ya? Lo particular que va a terminar encontrando es fracturados en las costillas, en el brazo, en la cabeza. Y en la cabeza se hacen las famosas trepanaciones craneanas, ¿ya? Y eso ya te voy a pasar a explicar después. Pero es una particularidad. Al principio hay pocos muertos y en Paracas Necrópolis hay muchos muertos, de muchos muertos. Ah, profe, porque la población también crece. Bueno, crece la población, crece el número de muertos, sí, pero la cantidad de muertos en las tumbas es diametralmente diferente y además que están con un montón de huesos rotos. Eso hacía entender de que en esa época Paracas entró en un proceso de guerras. No son guerras contra otros pueblos, ¿eh? No es que Paracas invada a otras poblaciones, digamos así, en Ancash, en Tumbes, en Piura. No, 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 no. Son, al parecer, guerras entre las tribus, ¿ya? Entre los pueblos que terminan viviendo ahí, ¿ya? Y por eso es que van a haber un montón de fracturas y casos como eso. Otra cuestión, en la época tardía de Paracas Necrópolis, la gente va a terminar cambiando el lugar donde vive. Los pueblos se van a terminar ubicando ahora en la parte alta de los cerros, en la parte de los cerros, que termina siendo poco accesible. Y en la parte alta van a terminar poniendo murallas, ya van a terminar poniendo murallas, como una forma de protegerse, porque al parecer había muchos conflictos, ya muchos conflictos. Por eso se menciona también de que en esa época, quienes más poder terminan teniendo, terminan siendo los militares, ya los militares. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta con respecto al caso? En el caso de la cerámica, es otra cosa en la que se van a diferenciar. Paracas tiene algo en común con respecto a su cerámica, ¿ya? Mira tú. Las dos cerámicas, esta termina siendo la cerámica de la época de Paracas Cavernas y esta es la de Paracas Necrópolis, ¿ya? Las dos cerámicas en común que vienen teniendo una base ovalada, ¿ya? Una base ovalada, y tienen un cuerpo aplanado en la parte superior e inferior y ancho a los lados. Se le llama cerámica con forma acalabazada. Tiene forma de calabaza. Segundo, ya segundo viene teniendo dos picos, ya tiene dos picos. Y además de tener dos picos, viene teniendo un asa llamada con el nombre de asa puente, ¿ya? De asa puente, así se le va a terminar llamando. Doble pico, asa puente y cuerpo acalabazado. Es la característica común de las dos cerámicas. Pero hay una diferencia. En Paracas Cavernas, como te darás cuenta, acá se utilizan varios colores, pero se dice de que la cerámica es bicroma. En cambio, en Paracas Necrópolis se utiliza un solo color y por eso hablamos de cerámica mono, un solo color. Segundo dato, segundo dato.
En el caso de Paracas cavernas, que vamos a terminar hallando, además de utilizar varios colores, ya, ellos van a terminar utilizando la técnica del pintado postcocción. ¿Y eso qué significa? Te dije la vez pasada esto. Cuando hablamos de cerámica, para hablar de cerámica necesitamos dos cosas. Primero, el tipo de material, arcilla. La arcilla. Es una tierra al que le echas agua y le da forma. Pero luego de eso, tú lo vas a terminar poniendo al horno, ¿ya? Al horno, para que por el calor se termine secando, o sea, se pierde el exceso de humedad y se haga un poco más sólido, como si fuera un ladrillo. Esto de acá es especial, ¿ya? Porque en el caso de Paracas Cavernas, ¿qué hacían ellos? Ellos ponían su cerámica al horno y después de sacarla del horno, de cocerla en el horno, por eso se habla de postcocción, después de eso la pintaban. ¿Cuál es el problema? El problema es que la pintura se iba descascarando, la pintura en muchos casos se fue perdiendo y por eso muchos le dicen como el caso de la pintura fugitiva, ¿ya? Así lo van a terminar llamando, la pintura fugitiva. Pero, los Paracas parece que se dieron como que se molestaron. O sea, ¿para qué termino haciendo tanto pintado de cerámica? Al igual los colores se van a perder. Entonces terminaron pasando de la policromía a la monocromía en la época de Paracas Necrópolis, ¿ya? El pintado es ahora precocción. Como no había problemas, ¿ya? Yo hacía la cerámica, la pintaba de un solo color y la metía al horno. Profesor, ¿por qué me dice que no había problemas? Sí, lo que pasa es que, ya lo que pasa es que si por el calor la pintura se corre, ya se corre, es decir, se termina poniendo como gotitas y va cayendo a los lados, no pasa nada, que es un solo color, ¿ya? En cambio, eso era muy difícil de hacer en el pintado de la policromía que hacía para cavernas. Luego, en otra cosa donde se diferencian también, es en el tema de la religión. Acá tenemos un par de divinidades. El ser oculado, que es de la época necrópolis, y el dios de los báculos, que es de la época cavernas. El dios de los báculos de la época cavernas, ¿por qué se termina caracterizando? Se caracteriza, ya se caracteriza porque, en la época cavernas, no se olviden ustedes, lo que vamos a terminar encontrando es esto. Vamos a terminar encontrando la imagen del dios de los báculos, ¿ya? Como el que aparecía en la estela de Raimondi. Pero recuerden otra cuestión en particular. Este dios de los báculos es muy especial porque mira la parte de los pechos, ¿ya? Viene teniendo pezones, ¿ya? O sea, es una mujer, es una diosa femenina. Pero además de eso, y además de eso, miren ustedes la parte, ya la parte de la entrepierna. Viene teniendo como colmillos. Es una vagina dentada, es una vagina con colmillos. Profesor, ¿y eso por qué? Ya, es que es interesante precisamente ese dato, ¿ya? Y te explico por qué, te explico por qué. Porque es el mismo Dios que terminaba teniendo la cultura chavín, pero con una característica diferente, ¿ya? Con una característica diferente. Termina estando en versión femenina. ¿Y por qué tiene una vagina con colmillos? Es porque lo que te está queriendo decir es que esta diosa no se va a poder reproducir, no se va a poder reproducir, no va a poder tener hijos. ¿Y por qué? Porque si alguien la quiere fecundar, termina precisamente automáticamente mordiendo, masticando y eliminando ese pene que la puede terminar fertilizando. Entonces lo que se están queriendo decir es que este dios o esta diosa tiene una vida que va a acabar, porque no se olviden lo que les decía hace un rato. En la época de Paracas, lo que vamos a terminar, o en la época del formativo superior, lo que vamos a encontrar es que estos pueblos van a ir desapareciendo de manera progresiva, van a ir formando su propia identidad cultural, se van deschavinizando. Entonces, esta influencia chavín va a desaparecer y en Paracas Necrópolis aparece otro nuevo ser, ¿ya? Llamado con el nombre de ser oculado, ¿ya? De su cabello salen serpientes, viene teniendo grandes ojos, y esta termina siendo la imagen de este dios de la cultura Paracas en su época Necrópolis. Digamos así, una forma de separarse de la época de la cultura chavín. En lo que más destaca la cultura chavín, la cultura Paracas, terminan siendo en dos cosas, ¿ya? En la textilería y en la medicina. Cuando hablamos de la medicina, de la cultura Paracas, ya lo que hay que tomar en cuenta es que destacan mucho en la traumatología, en el conocimiento de los huesos, ¿ya? Por ejemplo, en la época Paracas cavernas, ya recuerden que se observa esto, se observa un montón de cráneos que vienen teniendo una forma doliocéfala, o sea, son cráneos alargados hacia la parte superior. Y esto, al parecer, se terminaba haciendo con una forma de distinción social, ¿ya? Es decir, a los niños de la nobleza, cuando estaban bebitos, se les ponía piedras o maderas planas en la parte posterior y delantera,
en la parte de los lados y se le fajaba el cráneo, ¿ya? Para que el cráneo no crezca hacia adelante y hacia atrás, sino que crezca hacia arriba. Al parecer una forma de diferencia, repito, nobles con cabeza larga, de pobladores comunes con cabeza normal, ¿ya? En la época de necrópolis, producto de las guerras que se vienen teniendo entre las tribus, al parecer hay un montón de militares que ¡pum! Van a recibir porrazos en la cabeza, y para evitar su muerte lo que hacían era una operación rápida en el campo de batalla, ¿ya? Les terminaban abriendo un pedazo de cráneo para terminar evitando que la sangre del golpe se termine coagulando en el cerebro y se muera. Le sacaban un pedazo de cráneo, ese cráneo que ha sido fracturado, para que se drene la sangre, y luego terminaban cubriendo ese cráneo con una lámina de oro, ¿ya? Si esa persona logró sobrevivir a la operación, entonces va a terminar botando el cráneo calcio, callo óseo. Se va a terminar pegando precisamente a la lámina de oro, y esa es una muestra de que logró sobrevivir a esta operación que terminan haciendo los paracas. Utilizando bisturís con piedras de obsidiana, utilizando gasas con algodón para terminar cubriendo la herida, utilizando alucinógenos. Le daban San Pedro a la persona que le estaban operando para que esté en Júpiter mientras lo iban operando en la Tierra, porque le están abriendo el cráneo, ¿ya? Así que son parte de las técnicas de conocimientos de medicina que van a tener los paracas. En donde también destacan sin duda, y es el pueblo que más destaca en ello, es en la textilería. Paracas va a terminar teniendo los llamados fardos funerarios. Una forma de diferenciar en Paracas quién era más poderoso que otros terminaba siendo por la cantidad y calidad de los fardos funerarios, ¿ya? En Paracas Cavernas, los de Paracas Cavernas venían teniendo imágenes en donde todavía se observan seres felínicos, influencia de la cultura chavín. En Paracas Necrópolis todo eso va desapareciendo porque van generando su propia identidad cultural. Toda la textilería se termina haciendo en base al algodón, que es un producto abundante en Ica y que era considerado como una entrega o regalo de los dioses. Pero hay que tomar en consideración también de que en el caso de los miembros de la élite, o sea, de la sociedad con mayor poder en Paracas, lo que se va a terminar observando, ¿ya? Lo que se va a terminar observando es el hecho por el cual encontramos el uso, por ejemplo, de fibra de lana, ¿ya? De auquénidos, con lo cual se puede decir de que había intercambio comercial con lugares alejados, hasta la zona de la sierra centro-sur del país, para poder conseguir ese recurso. Hilos de oro y de plata, cabellos humanos, plumas de animales, de guacamayos, para poder hacer un tejido más polícromo y con mejores diseños. Eso era una forma de diferenciar al noble del pueblo, Lo otro en lo que también destaca Paracas es esto. No te olvides que Paracas, en su fase necrópolis, termina siendo el puente para el desarrollo de la cultura nazca. Y si uno habla de Nazca, lo primero que se le viene a la cabeza son las líneas de Nazca, las figuras de animales principalmente que están puestas en las paredes de los cerros, que muestran precisamente esta iconografía que ellos mostraban. Paracas también tiene geoglifos o líneas de Paracas, si lo quieres terminar llamando así, pero esas se van a terminar encontrando con figuras principalmente antropomorfas, van a tener así la forma de humanos. Si te das cuenta, esa está en esta imagen de acá. Tienes la imagen de un rostro con boquita y ojitos, tienes un cuerpo, tienes unas piernas alargadas y tienes una imagen como si fuera acá una corona con imagen de sol. Eso es lo que vamos a terminar encontrando en las paredes. Hay una diferencia también entre los geoglifos de Paracas y de Nazca. Los de Paracas están puestos en las laderas de los cerros así, inclinados, acá. Se puede terminar viendo a lo lejos. En cambio, el de Nazca termina estando en el suelo así, de manera horizontal. Por eso es que desde el suelo no se puede terminar viendo. Pero Nazca mejora las líneas que Paracas había comenzado a hacer, ¿ya? Eso es lo que teníamos que ver el día de hoy, muchachos. Y ustedes tienen, y espero que hayan descargado el material de la semana, ¿ya? Así que les voy a pedir que por favor abran la dirigida para poder trabajarla ahora. A ver, voy a actualizar aquí porque no me sale el mío. Aquí está. Ya. Lo ven, periodo formativo. ¿Lo logran ver por acá, muchachos?
¿Pueden ver que estoy compartiendo la dirigida? A ver, confirmen Sí, sí. ahorita porque acá Siempre pone- Olga, ¿qué pasó? A ver, dice, pregunta 1. Diferentes han sido los indicadores usados por diversos investigadores para periodizar el desarrollo de la cultura prehispánica. Uno de los modelos más usados es el sistema de horizontes e intermedios establecido por el arqueólogo norteamericano John Rowe. Este define a los periodos horizontes como, ¿ya? A ver, ¿alguien que recuerda? ¿Alguien recuerda cuál es la clave acá? ¿Ya? Recuerden que horizonte se caracterizaba ¿por qué? Porque el estilo de cerámica de un pueblo va a terminar llegando a muchas regiones a la vez en la misma época. Intermedio se caracterizaba ¿por qué? Porque en una misma época habían diferentes pueblos con diferente estilo de cerámica. Entonces, ¿cuál es la clave? Este define al periodo de horizontes como. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Ya? Tu respuesta sería, vamos a poner por acá, en color rojito. Tu respuesta sería, dice acá, el periodo de difusión de un mismo patrón cultural a diferentes regiones. Esa termina siendo la clave, ¿ya? La alternativa A, ¿ya? Clave A. A ver, dice, pregunta número 2, ¿ya? Pregunta número 2. Una de las esculturas incisas más interesantes del periodo formativo inicial es aquella que muestra a un guerrero o sacerdote descuartizador, cualquiera de las dos puede ser la interpretación, y esta se relaciona a qué pueblo, ¿ya? A ver, esta imagen que habíamos visto hace un rato, ¿a qué pueblo pertenece? Cotos, Guayrajirca, Cupisnique, Garagayo, Sechín. ¿Cuál termina siendo tu clave? ¿Ya? Pregunta número 2. ¿Ya? La clave termina siendo Sechín. ¿Ya? Sechín. No se olviden, ¿ah? Así es, muy bien. Alternativa D entonces. Pregunta 3. Con relación al primer horizonte, la cultura chavina alcanzó gran desarrollo en aspectos como la astronomía e ingeniería hidráulica. ¿Ya? Estas especializaciones tuvieron como objetivo. Entonces, repito, ¿por qué el sacerdote Chavín va a terminar especializándose tanto en observar el cielo y hacer ingeniería hidráulica? Y su objetivo era mejorar la producción agrícola. ¿Ya? Dice, imponer la producción idéntica de su cerámica, no, porque estamos hablando de otras cosas. Repotenciar el comercio del maíz a lo largo de todo el Pacífico Sur. Una cosita, Chavín va a terminar, sí, difundiendo el cultivo del maíz para la chicha de jora como elemento ceremonial. Sí, organizar el ejército desde el centro de peregrinación de la sierra, no, porque no era una cuestión militar. Y la de era controlar el excedente de producción por parte de la casta sacerdotal. Pues ante una mejor producción que ellos van a terminar promoviendo, va a haber más excedente y eso genera más riqueza para ellos. Entonces, la clave termina siendo la D. Muy bien. Vamos a la pregunta 4. Dice, en el centro ceremonial del templo viejo de Chavín de Huántar, esa recuerda te la di hace un rato, los investigadores han encontrado una serie de objetos pertenecientes a distintos lugares del territorio andino, tales como hoja de coca, pluma, madera, mineral, sal, conchas, algodón, entre otros. De acuerdo con los estudiosos, estas evidencias demuestran que la cultura chavín, si en un lugar ya hay productos de lugares muy alejados, significa que este lugar era un lugar donde la gente de varios lugares llegaba. Y no llegaba, de ahí no llegaba para tener comercio principalmente, sino que llegaba acá porque era un gran centro religioso y por lo tanto era un gran centro de peregrinación. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Tributo y peregrinaje. Ya, esa termina siendo la respuesta. Ya, peregrinación, la clave termina siendo la A. Muy bien, vámonos a la pregunta 5. Dice, uno de los recursos de mayor valor en la cultura andina fue el espondylus, ¿ya? Molusco utilizado como mediador entre los seres humanos y las divinidades. Científicamente se ha comprobado que este molusco también fue empleado por las sociedades andinas. ¿Cómo? Te dije, ¿para qué servía? Para poder saber cuándo viene el fenómeno del niño. Así que era un bioindicador del clima, ¿ya? Un bioindicador de las perturbaciones climatológicas. Clave A. Pregunta 7. Ya, los arquitectos de Chavín construyeron una serie de ductos subterráneos para el paso de las aguas bajo el templo de Chavín de Huántar, y estos tenían por objetivo. Repito, los arquitectos de Chavín construyeron una serie de ductos subterráneos para el paso de las aguas bajo el templo de Chavín, y esta tenía por objetivo. Bueno, el objetivo no era traer agua para beber, ¿ya? El objetivo era principalmente para poder generar esta teatralización de los rugidos del dios, para que la gente tenga más temor, ya más temor en el dios y tenga que pagar sus tributos o reconozcan su poder. Entonces la respuesta es generar un efecto sonoro semejante al rugido de los felinos, ¿sí? Extraer el agua del subsuelo, no era para el consumo, atemorizar a los sectores populares que entraban, no porque no entraban los sectores populares, solamente los sacerdotes, mantener en trance a los dioses para que no vayan al pueblo. La mejor clave es la A. Ya, la A. Muy bien, muchachos. Vámonos a la pregunta número 7. A ver, ya, a ver. Me preguntan en la pregunta número 7, la producción cerámica de Chavín se extendió por múltiples regiones durante el Horizonte temprano y tuvo por características. A ver, la cerámica de Chavín
Picos divergentes, no. ¿Ya? Los picos divergentes son los que venían teniendo en Paracas. Doble pico, ¿ya? Divergentes, porque no se unen. ¿Ya? ¿Se observa pintura fugitiva? Tampoco. Eso está en Paracas en la época cavernas, en los colores que se iban perdiendo. ¿Representan a sus divinidades? Sí, porque aparecían en el centro la imagen del dios felino. Tenían un as estribo y una con forma de herradura, verdadero también. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es la D, 3 y 4. ¿Ya? Pregunta número 8. Establezca la relación incorrecta con respecto al periodo formativo superior. A ver, el estilo alfarero o cerámica comienza a mostrar variantes regionales. Sí, poco a poco van generando su propia identidad. La influencia chavín se fue diluyendo de forma progresiva, sí, porque van generando su propia identidad los pueblos. Los gobiernos pasan a ser dirigidos por una casta militar ante la crisis religiosa. Poquito agresiva la respuesta. Se fueron generando identidades culturales locales. Sí, te repito, no es que los gobiernos pasan a ser dirigidos por castas militares. Poco a poco los militares van teniendo más influencia o poder, pero no significa que ellos gobiernen. Así que la mejor clave en la 8 es la C. Pregunta 9 y 10, dice, en la costa sur del territorio actual del Perú se desarrolló la cultura Paracas, que en su fase cavernas destacó por, dice, culto monoteísta al dios de los báculos, nunca fueron monoteístas. Dice, sus grandes cementerios, al contrario, en cavernas son pequeños, ¿ya? Ser anterior a la cultura chavín, no, van a convivir con los chavín y se van a ir independizando. Sus tumbas en forma de copa invertida, esa es la clave, la de 10. Paracas, sociedad iqueña del periodo formativo superior, se desarrolló en dos fases. La primera, cavernas, destacó por mientras que Paracas, necrópolis, destacó por ¿ya? A ver, ¿por qué destaca Paracas cavernas? Dice, su desarrollo textil, sí, pero es mejor en el necrópolis. La práctica de trepanaciones craneanas, ese es más en necrópolis. La práctica de formación de cráneos, eso sí es de cavernas, ¿ya? El uso de tumbas en forma de copa invertida, eso también es de cavernas, ¿ya? Y en Paracas necrópolis dice, la C, el desarrollo de textiles finos, sí, eso sí se hace. Y la elaboración de cerámica polícroma en necrópolis, no, en necrópolis es monócroma. Así que la mejor clave termina siendo la clave C de casa. Bueno, muchachos, eso es lo que hoy tenemos que hacer y ustedes también están respondiendo acertadamente a través del chat, ¿ya? Así que en la 10 es la C, no te olvides, Karen, ¿ya? Es la C, ¿ya? Así que hasta ahí nos quedamos y van a pasar por favor al intranet en donde ya están sus preguntas para que puedan terminar, las preguntas del temático para que puedan terminar resolviéndolo. Así que no se olviden que tienen que actualizar la página para poder evitar algún tipo de inconveniente.